Cultivando Chai, capítulo 51. Agradable. Xiao Feng observó atentamente mientras Lianhua sostenía un fajo de 10 palmas místicas en su mano izquierda. Su expresión era de diversión mientras consideraba su pedido. ¿Estás seguro de que quieres comprometerte con esto? La llama alquimista de mi padre es bastante experta en refinar ingredientes, pero nunca he tenido en cuenta el sabor como factor en la ecuación. Lanzó una advertencia final Lianhua. Los sacrificios realizados en pos del conocimiento son nobles, respondió sabiamente Xiao Feng, tal vez inflando a unos pocos grados la importancia de su propia causa. A Lianhua se le escapó una risita mientras sacudía la cabeza antes de responder. Bueno, te lo advertí. Si deseas ver tus preciadas, o bueno, al menos costosas hierbas carbonizadas, entonces estaré encantada de complacerte. Quién sabe, podría terminar siendo terapéutico. Xiao Feng asintió y activó su arte de cultivo de esencia. Era difícil estudiar el efecto de la llama del alquimista mientras estaba sujeta a las interacciones entre una mezcla ya compleja de ingredientes, además, detrás de la carcasa de metal del horno de píldoras. Sin embargo, de cerca, Xiao Feng pudo ver por sí mismo el efecto directo que tendría sobre un conjunto bastante valioso de plantas espirituales. Él solo había pedido un dedal de la llama alquimista de Lianhua, pero ella eligió un enfoque mucho más directo. Solo le permitió un momento para estudiar el destello de llamas azules, mientras envolvía por completo el haz de palmas místicas. En comparación con el ki profundo y concentrado que originalmente contenían las palmas místicas, Xiao Feng notó la diferencia casi de inmediato. Había una ligereza en el ki que permanecía, incluso si las palmas místicas mismas se habían marchitado en gran medida bajo las propiedades de las llamas del alquimista. Pasó un minuto en silencio mientras Xiao Feng intentaba discernir cualquier cambio adicional, cualquier propiedad además de la ligereza que quedaba después de que las llamas del alquimista habían limpiado las palmas místicas de impurezas. No encontró ninguna. Supongo que, al final del día, el inmenso valor del arte de cultivo de la esencia se limita a los cultivadores por debajo de la etapa del alma naciente. Su sentido divino puede ver lo que yo veo, puede sentir el flujo de ki como yo lo hago, pensó Xiao Feng. Sin embargo, simplemente ver el ki no es suficiente. Si su llama de alquimista imbuye propiedades como resistencia a toxinas o nutrientes adicionales, no podré discernirlo solo con mi vista. ¿Estás bien?, preguntó Lianhua, todavía sosteniendo con cuidado las hojas marchitas en su palma derecha. Hoy sí. Sí, lo siento, se disculpó antes de desactivar apresuradamente su arte de cultivo de esencia. Fue solo entonces que Xiao Feng notó el estado real de las palmas místicas. El bronce pulido de las palmas místicas se había desvanecido en favor de un marrón opaco, su brillo original se había perdido junto con la humedad en sus venas. Las 10 palmas místicas se curvaron hacia arriba, junto con el flujo de la llama, un hecho que Xiao Feng notó con interés. Un momento después, el poderoso aroma lo golpeó. La palma mística original había sido amarga, astringente y tenía un poco de ardor, pero la llama del alquimista de Lianhua tuvo que haberla elevado a un nivel completamente nuevo, porque sus ojos comenzaron a lagrimear simplemente por estar en su proximidad inmediata. ¿Eso es seguro para el consumo?, preguntó Xiao Feng mientras parpadeaba para contener las lágrimas acumuladas. Es tan seguro como lo era originalmente, respondió Lianhua. Aunque tal vez quieras ajustar tu receta. No será perjudicial para tu cuerpo, porque al fin y al cabo sigue siendo una palma mística. Eso no significa que no pueda hacerte llorar. Tomado nota, respondió Xiao Feng con un tono cargado de diversión. ¿Me prestas un mortero y una mano de mortero? Ah, y un frasco de vidrio, pidió. Puedes, respondió Lianhua. Unos momentos después, Xiao Feng había adquirido lo que necesitaba de la colección personal de Lianhua. Observó con gran curiosidad cómo Xiao Feng molía con facilidad las ya frágiles palmas místicas, deteniéndose solo un poco antes de que las preciosas plantas espirituales se convirtieran completamente en polvo. Los copos resultantes de palmas místicas fueron embotellados cuidadosamente en un frasco de vidrio antes de que Xiao Feng lo detuviera con movimientos suaves. Había entrado demasiado en ese pequeño frasco como para que se perdiera incluso la más mínima cantidad de ingrediente. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó Lianhua, después de haber sellado y almacenado de forma segura la píldora de unión con las bestias que había refinado durante mucho tiempo. Bueno, a menos que me dejes intentar refinar una pastilla hoy. Y se quedó en silencio, la pregunta en su tono solo era igualada por el deseo que había en él. No, respondió Lianhua secamente. No te servirá de nada apresurarte. Mañana me recitarás los pasos necesarios para refinar la píldora de unión con las bestias, tal como te he enseñado. Luego, te demostraré las técnicas que he utilizado mientras mantengo abierto el horno de píldoras, para que puedas ver por ti mismo sus complejidades. Solo después, cuando puedas reproducir ese control de ki ante mí, podrás desperdiciar ingredientes en el refinamiento, explicó Lianhua sin rodeos el plan de estudios que había planeado para él. Oye, tienes que decirlo así, protestó Xiao Feng. Quién sabe, tal vez lo haga bien a la primera. Si lograras eso, ¿sabes en qué te convertirías?, preguntó Lianhua. No, respondió. Soy un alquimista experimentado, respondió Lianhua con una risita divertida. Incluso yo necesité años antes de abordar la píldora de unión con las bestias. Hay un método para ello, un proceso que debe seguirse. En tu caso, no tenemos la opción de avanzar a paso lento, pero no importa cuánto desees ganar, no permitiré atajos. Ganar no tendrá sentido si destruyes tu propia base en el proceso. Eso es muy considerado de tu parte. Gracias, Lianhua, respondió Xiao Feng con un tono sincero. Lianhua parpadeó. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó. Sí. Esperaba que te resistieras más, explicó ella, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente por la concesión. ¿Por qué?, preguntó Xiao Feng, un poco perplejo. ¿No es el camino marcial desafiar las más desalentadoras probabilidades y aún así salir victorioso? Mi padre nunca lo dirá en voz alta, pero te admira a los que son como tú. Enfrentar la tribulación celestial sin ayuda externa, sin depender de poderosas armaduras o píldoras valiosas, es un acto casi inimaginable para mí, para nosotros. Murmuró Xiao Feng en voz baja, porque esa no era definitivamente la impresión que le había dejado el gran alquimista Shimu. Bueno, puede que sea un cultivador marcial, Lianhua. Pero también he estado en el campo de batalla y sé que la bravuconería, falsa o verdadera, me hace más o menos capaz de lidiar con el ataque de un enemigo. Me llamaste tu discípulo, así que confiaré en el juicio de mi maestro. Lianhua se apartó de Xiao Feng mientras un fuego salvaje se extendía por sus mejillas. ¿Vas a ir a las bóvedas de alquimia?, preguntó Lianhua con voz pequeña y un tono inusualmente débil. Debería ser. Después de lavarme, respondió Xiao Feng. ¿Puedo encontrarme contigo allí?, preguntó. Ha pasado un tiempo desde que hablé con el alquimista Junio. Por supuesto, respondió Xiao Feng con tono alegre. Puedo preparar la segunda versión de mi té masala para los dos, agregó. Eso estaría bien. Capítulo 52. Masala chai, segunda versión. Xiao Feng se sorprendió al descubrir que había llegado en segundo lugar a las bóvedas de alquimia, ya que entró solo para encontrar una figura familiar vestida de verde conversando con el alquimista Junio. Él quería que usara la llama de alquimista de mi padre para refinar su té. ¿Puedes creerlo?, preguntó Lianhua, con un tono que sonaba incrédulo incluso mientras narraba la secuencia de eventos. Para sorpresa de Xiao Feng, el normalmente reservado alquimista Junio rió suavemente ante la narración de Lianhua antes de responder recatadamente. Eso suena como él. Xiao Feng habría cambiado todas las hojas de té refinadas que tenía en su poder para escuchar más de esa conversación, pero desafortunadamente su conversación llegó a su fin cuando ambas mujeres voltearon la mirada para mirarlo. Hola.
ofreció, mientras sus propias mejillas delataban su causa. Oh, estás aquí, reconoció Lianhua, con expresión aparentemente divertida, mientras que el alquimista Junio de repente encontró muy interesante el techo del área de recepción. Estoy aquí para crear mi obra maestra, respondió Xiao Feng, olvidando toda vergüenza en favor de la emoción que esencialmente lo llenaba. Antes de eso, el alquimista Junio y yo hemos estado hablando y Lianhua se quedó en silencio, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa traviesa. ¿Y? Preguntó Xiao Feng, arqueando una ceja ante la expresión de Lianhua. Nos gustaría invitarte a entrenar con nosotros, explicó. Xiao Feng parpadeó. ¿Por qué? Preguntó, completamente sorprendido. ¿No eres un cultivador marcial excepcionalmente hábil? Respondió Lianhua. Bueno, sí, pero Xiao Feng se quedó en silencio, dándose cuenta de que no tenía ninguna razón válida para rechazarla. Ella no sabía que él estaba en proceso de recuperar su habilidad en el arte marcial, después de todo, y no había forma posible de que él se lo explicara. Me gustaría, dijo la alquimista Junio, y su mirada nerviosa se cruzó con la de Xiao Feng. Su cabello azul océano estaba recogido en una elegante cola de caballo con un rizo de color jade, y sus ojos castaños ordinarios brillaban con una sinceridad que él no podía negar. Supongo que está bien. Aunque no te enseñaré ninguna técnica marcial, sería irrespetuoso para tu instructor actual y posiblemente dañaría tus bases si te lanzas a ello sin pensarlo dos veces, respondió Xiao Feng, ofreciendo el razonamiento más completo que pudo sobre la marcha. Eso es aceptable, respondió Lianhua, visiblemente complacido por la respuesta. Pero no hay forma de que vaya a ningún lado sin antes preparar una tetera de masala chai, le recordó Xiao Feng, mientras su mirada se volvía hacia Lianhua. La alquimista Junio me estaba contando cómo te ha estado ayudando a evaluar el sabor de tus mezclas de chai, explicó Lianhua, entrecerrando los ojos al encontrarse con la mirada de Xiao Feng. Supongo que la opinión de dos tendrá más valor que la de uno, ¿no? Preguntó, antes de ofrecerle una sonrisa educada. Por supuesto, le sonrió Xiao Feng. Una vez que haya refinado la fórmula lo suficiente, pienso distribuir muestras gratuitas a todos los que estén dispuestos. Los comentarios valen su peso en oro. Lianhua parpadeó, sin esperar una respuesta tan y única. Muy bien, respondió ella. Alquimista Junio, ¿podríamos conseguir una bóveda de alquimia? Preguntó. El alquimista Junio asintió. Ya sabes, comenzó Lianhua mientras observaba a Xiao Feng poner a hervir el agua de manantial. Solo había mencionado el entrenamiento ante el alquimista Junio como una broma. No esperaba que estuviera de acuerdo, dada lo introvertida que es, pero supongo que te tiene bastante cariño, investigó. Xiao Feng se rió y negó con la cabeza levemente. Le encanta el tema sala. La primera vez que le ofrecí una taza, inmediatamente pidió una segunda. Murmuró Lianhua pensativo antes de continuar. Bueno, cuanto más lo pensaba, mejor idea me parecía. Tus sentidos agudizados te llevarán lejos en el grado de la alquimia y tal vez, si fueras tú quien me enseñara, podría obtener alguna información. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió Xiao Feng mientras consideraba los ingredientes dispuestos frente a él. ¿De verdad eres un cultivador marcial? Preguntó Lianhua, en un tono que afortunadamente era más de broma que de acusación. La última vez que lo revisé, respondió Xiao Feng, molesto por lo que había provocado tal comentario. Mi padre me dijo que a los cultivadores marciales les gusta proteger sus técnicas y estilos de combate con mucha más fiereza que incluso un alquimista protege la receta de su llama. ¿No es cierto? Preguntó. Conocer los entresijos de las técnicas de un cultivador marcial es saber cómo derrotarlos. Esa debilidad solo se concede a aquellos en quienes confían sus vidas. Sin embargo, eso no es excusa para no ser de ayuda. No necesito enseñarte las complejidades de mis técnicas para ayudarte a afinar tus sentidos, explicó Xiao Feng. Entiendo, respondió Lianhua, antes de darle a Xiao Feng una mirada pensativa. Ahora viene la parte divertida, declaró Xiao Feng, mientras alcanzaba el frasco que contenía diamantes de polvo de fuego. Un diamante y medio de polvo de fuego cayó en el agua hirviendo. Lianhua observó con gran interés mientras continuaba agregando especias a la mezcla, todas además de las dulces Emberfruit Gems y el cítrico Flow Gel. ¿No vas a añadir los edulcorantes? Preguntó Lianhua, mientras miraba la mezcla de ingredientes con fingida inquietud. No, decidí modificar un poco la receta, respondió Xiao Feng, sus labios se curvaron en una sonrisa conspirativa. Ya verás, dijo, mientras sacaba el frasco lleno de las amargas y astringentes palmas místicas que habían sido refinadas por la llama del alquimista de Lianhua y luego trituradas en pequeñas motas. Lianhua levantó una ceja cuando se destapó el frasco, llenando la pequeña bóveda del alquimista con un aroma abrumador. Los ojos de Xiao Feng ardían mientras vaciaba aproximadamente una quinta parte del contenido del frasco en la mezcla ya picante. Su expresión transmitía el celo de un artesano en su zen. El plateado descolorido de las especias luchaba contra el bronce oscuro del té y la batalla no llegó a ningún resultado concluyente, ya que Xiao Feng siguió usando un cucharón para revolver la mezcla. Vertió un té de leche de 2 cuernos, aproximadamente un tercio de la leche que contenía su botella de vidrio, una cantidad que era proporcionalmente mucho menor que la que había usado en la receta original. Luego, antes de que se pudiera anunciar un vencedor, Xiao Feng dejó caer 3 gemas de Emberfruit y una gran cantidad de gel de flujo puro en rápida sucesión. En ese momento, él lo supo. Lianhua y el alquimista Junio estaban de enhorabuena. Capítulo 53. Genialidad pura. El alquimista Junio observó con curiosidad la mezcla de color dorado rojizo que Xiao Feng estaba preparando frente a ella, notando el marcado cambio de color desde su último intento de preparar masala chai. Lianhua observó cómo Xiao Feng vertía la versión recientemente mejorada de su masala chai en 3 tazas de barro que había traído consigo. El vapor se elevaba desde el té caliente, lo que provocó que los labios de Xiao Feng se curvaran en anticipación. Claro, la llama del alquimista de Lianhua no era algo que pudiera pedir prestado con regularidad. Algo le decía a Xiao Feng que el gran alquimista Shinru no estaría exactamente emocionado de encontrarse con la naturaleza de su solicitud, por lo que probablemente sería mejor que no lo hiciera una ocurrencia regular. Dicho esto, no era como si el padre de Lianhua tuviera el monopolio de las llamas de alquimista. Tenía que haber otros métodos para adquirir una y reponerla, incluso si la naturaleza de la llama no fuera tan única o poderosa como la de ella. Además, las palmas místicas no eran un ingrediente que él pretendiera utilizar en la receta para el mercado masivo. No, la planta Monliteu ya era bastante eficaz para hacer pudina chai y siempre podía encontrar otra variante mucho más barata para masala chai. Encontrar una hoja astringente y amarga sin el toque mentolado no podía ser más difícil. Todo dependía del sabor del té rojizo y dorado que tenía ante sí. ¿Había realmente amplificado el sabor y obtenido hojas de té auténticas en el continente de Bian? ¿O la llama del alquimista de Lianhua simplemente lo había dominado hasta el punto en que su sabor y aroma originales se habían perdido por completo? Xiao Feng se había negado a probar el masala chai, segunda iteración, por esa misma razón. Salud. Ofreció Xiao Feng mientras levantaba su propia taza de té masala caliente en el aire. La alquimista Junio imitó sus movimientos, aunque parecía demasiado tímida para decir vítores delante de otro espectador. Lianhua simplemente parpadeó confundida. ¿Y qué? Preguntó ella. Ah, cierto. Creo que nunca te lo había dicho, reflexionó Xiao Feng antes de asentir al darse cuenta. Bueno, es solo un pequeño brindis que solíamos hacer en mi pueblo. Puede ser por una buena comida o por lo que quieras. Entonces, a tu futura tienda, respondió Lianhua después de pensarlo un poco. Salud.
3 tazas de masala chai chocaron suavemente cuando Lianhua se dio cuenta de lo que el alquimista Junio y Xiao Fen tenían la intención de hacer. Xiao Fen tomó el primer sorbo. Sus labios se apretaron con fuerza al instante siguiente, mientras un potente golpe de té chai sacudía sus papilas gustativas. El calor del masala lo golpeó casi en el mismo momento exacto en que se encontró frente a la dosis más concentrada de té masala que había probado en sus 2 vidas. Sus ojos estaban a punto de llorar y justo cuando Xiao Fen pensó que había cometido un error, un dulce alivio inundó su boca. No, siempre había estado allí, pero sus papilas gustativas habían tardado unos minutos más en registrar la dulce bondad. Dejó que la mezcla hirviendo fluyera por su garganta y lo que había sido calor se convirtió en calidez. Una calidez que se extendió desde su estómago y comenzó a inundar lo que parecía ser todo su cuerpo. La yuxtaposición que había estado contenida en la copa de barro fue demasiado para que Xiao Fen la resistiera, ya que la palma mística concentrada reforzada generosamente con diamantes de polvo de fuego se equilibraba con el deleite que eran las gemas de brasas junto con mermelada de flujo puro. La mirada de Xiao Fen se posó en el alquimista Junio mientras este tomaba un segundo sorbo. Parpadeó al notar que al alquimista Junio le caía una lágrima por la barbilla, pero eso no le impidió tomar un segundo sorbo, tal como lo había hecho él. En el lapso de un minuto, los 3 cultivadores habían bebido el masala chai, segunda iteración. El sudor brillaba en sus frentes, su respiración se reducía a un ligero jadeo, pero nada de eso podía detener las leves sonrisas que tiraban de las comisuras de sus labios. ¿Qué exactamente? La alquimista Junio colocó la taza ahora vacía de nuevo en su mesa, la inquietud se reflejó en su mirada antes de volverse hacia ellos y continuar, ¿y fue eso? Xiao Fen instintivamente se movió para ofrecer una respuesta sincera, pero luego decidió ver cómo estaba Lianhua primero. Cuando sus miradas se cruzaron, Lianhua ya no pudo contener una leve risa. Con eso, la compostura de Xiao Fen se quebró por completo y comenzó a reír. Un segundo después, Lianhua se unió e incluso el alquimista Junio no pudo evitar soltar una risita, incluso si no entendía que era tan gracioso. Eso comenzó Xiao Fen, mientras finalmente lograba controlar sus cuerdas vocales gracias a su propia alegría. Es el resultado del encuentro entre el genio puro de un cultivador marcial y los recursos de un alquimista talentoso. Eso provocó más que una risita en el alquimista Junio antes de preguntar. Pensé que el alquimista superior Lianhua te habría rechazado cuando hiciste esa absurda solicitud, dijo, antes de volverse hacia la persona en cuestión. ¿De verdad aceptaste? Un fuerte rubor coloreó las mejillas de Lianhua cuando se enfrentó a un compañero alquimista. Mi discípulo quería que demostrara mis capacidades con mi llama de alquimista, eso es todo, respondió Lianhua tímidamente, sabiendo que sus palabras no engañarían a nadie. Además, oye, ¿soy yo la alquimista talentosa en ese ejemplo y tú eres el genio puro? Le preguntó a Xiao Fen, alejando la conversación de su uso liberal de su llama de alquimista. Bueno, Xiao Fen de repente encontró la marca de su taza de barro bastante fascinante. Ah, cierto, se está haciendo bastante tarde. Y le tomaré prestada una sala de entrenamiento para todos nosotros, mientras que ustedes dos pueden reunirse conmigo allí cuando estén listos. Lianhua puso los ojos en blanco ante la actuación melodramática de Xiao Fen mientras el alquimista Junio le colocaba una mano sobre los labios para evitar que se riera. No, podemos tomar prestadas armas de entrenamiento y escudos si los necesitamos. No cuesta mucho alquilarlos, respondió Lianhua antes de tomar la iniciativa. Vámonos. No vas a salir de esta, genio puro. Capítulo 54. Brisa danzante. Xiao Fen se sintió decepcionado al descubrir que el cultivador Lei Xiao, el hombre de confianza del anciano Ayun dentro de la división de alquimia, no estaba por ningún lado. En cambio, Xiao Fen había encontrado a un alquimista designado aburrido que apenas le había dedicado una mirada hasta que vio a Lianhua de pie junto a él. Se les concedió una sala de entrenamiento sin demasiada dificultad, ya que la alquimista designada en cuestión tropezó con sus palabras para cumplir con su petición. Xiao Fen se encontraba a cierta distancia del costado ancho y oblongo de la cámara, observando cómo las 2 mujeres que lo acompañaban adoptaban una posición de combate. Los 3 habían sacado espadas de madera de longitud estándar de una canasta que se encontraba fuera de su sala de entrenamiento. La alquimista Junio había colocado su espada frente a ella, con las rodillas ligeramente dobladas para permitir el movimiento y su agarre firmemente apretado sobre la empuñadura de madera. Por otro lado, Lianhua tenía una expresión inescrutable en su rostro, su postura era similar a la del alquimista Junio, pero su espada estaba sostenida a un lado, agarrada cómodamente en sus manos. Para el ojo inexperto, que sería el suyo si no fuera por los recuerdos de Xiao Fen, la postura del alquimista Junio era agresiva, mientras que la de Lianhua parecía más defensiva. La verdad fue todo lo contrario. Levantar una espada sin intención de atacar era una señal de debilidad. Era exponerse a un contraataque incluso antes de que comenzara la batalla, pero, más importante aún, era una revelación de miedo. La postura de Lianhua era diferente. Hablaba de una disposición, de una voluntad de entrar en acción, de parar o contraatacar, de reaccionar a la situación tal como se presentaba, en lugar de ceder a un deseo muy humano de protegerse las entrañas. Entonces, ¿son 2 contra 1? Preguntó Xiao Fen, arqueando una ceja hacia las 2 mujeres que estaban más que listas para volverse contra él una vez que ingresaron a la cámara. 2 alquimistas contra un veterano, corrigió Lianhua mientras el estómago de Xiao Fen se hundía. Vaya veterano que era. Bien. ¿Cómo quieres hacer esto? Preguntó Xiao Fen, aunque la preocupación se le hacía cada vez más fuerte en el estómago. ¿Me estás poniendo a prueba? Preguntó Lianhua antes de que sus labios se arquearan en una sonrisa intrigada. Muy bien, tanto yo como el alquimista Junio somos cultivadores de viento. Usaremos nuestro ki de viento para potenciar nuestros golpes de espada y nada más. Dejaré la duración del duelo en tus manos. Xiao Fen frunció los labios mientras consideraba la sugerencia de Lianhua antes de responder. 30 minutos entonces. Usaré el resto del tiempo para darte mi opinión. Lianhua asintió y luego se volvió hacia el alquimista Junio. ¿Tienes algún tael contigo? ¿Unos cuantos de bronce? ¿Por qué? Respondió nerviosamente la alquimista Junio, ya que claramente se encontraba fuera de su elemento. Solo necesito uno, dijo Lianhua. La alquimista Junio no hizo más preguntas, mientras buscaba en el forro interior de su túnica para sacar un tael de bronce y ofrecérselo. Lianhua asintió en agradecimiento antes de volverse hacia Xiao Fen y lanzar la moneda al aire. La intención detrás del gesto era obvia. Vamos, hombre, Xiao Fen dirigió sus pensamientos hacia su interior mientras trazaba el camino de la moneda giratoria en el aire. Sabes que no estoy listo para esto. O me ayudas o me descubrirán como un impostor. O peor aún, ofenderé a las 2 personas en este lugar que realmente se preocupan por mí, imploró. Hijo de la tierra, ¿esperas que yo pelee tus batallas por ti? La respuesta llegó con su propia voz, pero era diferente. El tono era más agudo, pero eso no era todo. Había un dejo de cansancio en el que le hizo doler el corazón, pero no era algo en lo que pudiera ahondar en ese momento. No, pero necesito orientación si no quiero que 2 alquimistas me den una paliza en el trasero, replicó. Entonces limpia tu mente de distracciones, de lo contrario no podré ayudarte, respondió, y el cansancio en el tono fue sustituido por un destello de diversión. Hizo lo que le ordenaron, permitiendo que sus preocupaciones de ser descubierto como un impostor se desvanecieran en un segundo plano junto con la extraña emoción que sentía por poder practicar su esgrima con amigos. Está bien, listo, declaró Xiao Fen. Siente el ki del viento en tu dantian como lo has hecho antes. Deja que fluya hacia tus meridianos. Xiao Fen mantuvo los ojos abiertos mientras dirigía su ki de viento para que fluyera hacia adelante. Ni un hilo de agua, ni un diluvio. El destino es tu espada, el vehículo, tus brazos. No dejes pasar los puntos de acupuntura de tu pecho.
Se concentró y dirigió su ki de viento para golpear 2 puntos de acupuntura en su camino hacia los brazos. Su cuerpo sabía qué hacer, sus músculos lo recordaban. Xiao Fen podía sentirlo. Deja que se fortalezca antes de dividirse en dos vías opuestas. Bien, ahora, permite que el ki del viento se amplifique mediante los puntos de acupuntura en cada uno de tus brazos. Xiao Fen sintió que sus manos hormigueaban con poder mientras el ki del viento amplificado fluía hacia afuera, sin que él le hubiera dado ir. Sin ninguna orden, simplemente comenzó a filtrarse en su espada, superando la resistencia que ofrecía la madera con cierta dificultad. Ya sabes lo que te pido, pero ahora debes comprenderlo. El ki del viento no es una simple energía, hijo de la tierra. Puedes tomar prestadas técnicas y experiencias de mis recuerdos, pero no fui lo suficientemente poderoso como para engañar a los cielos. No puedes quitarme mi comprensión del Tao, nadie más que un dios puede hacerlo. ¿Qué es el Tao? No pudo evitar preguntar. Sabía la definición, pero el significado se le escapaba, tal como había dicho su predecesor. Esa es una pregunta para otro día. Por ahora, comprendan que el viento tiene muchos aspectos. El viento puede cortar. El viento puede partir. El viento puede dañar, puede matar. Pero ese no es el viento que buscan hoy. Buscas un viento suave. Una brisa fresca en un día sofocante. Un viento que sea incapaz de causar daño, un viento que no busque la violencia pero que aún así desee proteger. No los partirá, pero no los separarán. Los rasgos de Xiao Fen se tensaron por la concentración mientras sentía que caía en un estado de trance. Un recuerdo surgió en su mente. Un recuerdo que le pertenecía a él, no a Xiao Fen. No era un recuerdo agradable, era uno que había olvidado hacía mucho tiempo. La música distorsionada de una radio se vio ensombrecida por una guerra de palabras. Era demasiado pequeño para entender lo que significaban, pero el veneno y la ira con los que se expresaban eran algo que los niños sabían traducir bien. Dos voces luchaban, cada una de sus palabras le punzaba el corazón. Las voces pertenecían a las personas que lo habían traído al mundo. A ese mundo. Fue antes de que se separaran, una época en la que pretendían que lo que se había roto podía salvarse. El niño sabía que si hablaba, si hacía notar su presencia, la guerra se convertiría en un alto de fuego. Pero era solo un niño y buscaba una cura para el malestar que atormentaba su corazón. Así que, en lugar de intervenir, salió de la casa después de abrir una puerta corrediza de vidrio y entró en un pequeño jardín. Una suave brisa reconfortó sus rasgos mientras la puerta de vidrio detrás de él se cerraba, sellando las voces en el interior. Era un recuerdo simple, común y corriente, pero podía entender la intención subyacente a las palabras de su predecesor. El viento se enroscó alrededor de la espada de Xiao Fen, dando vueltas a su alrededor hasta que su espada quedó completamente atrapada. Los labios de Xiao Fen se curvaron cuando el nombre del arte y la forma que estaba usando vinieron a su mente. Parte del viento que fluye. Cuarto grado, brisa danzante. Capítulo 55. Combate. Lianhua fue la primera en atacarlo, su cola de caballo se movía en el aire mientras acortaba la distancia con pasos rápidos pero firmes. Xiao Fen podía escuchar la canción del viento mientras ella preparaba su espada para un corte ascendente. Su ataque potenciado por el ki del viento no era algo para despreciar. Si bien no haría sangrar si impactara, definitivamente dejaría uno o dos moretones. Xiao Fen ajustó su agarre sobre la empuñadura de la espada para interceptar el golpe de Lianhua. Sus espadas de madera hicieron contacto y los ojos de Lianhua se abrieron de sorpresa cuando su ataque se desprendió de la espada de Xiao Fen. La fuerza detrás de su propio ataque fue absorbida y luego su espada fue empujada lejos de la de Xiao Fen, haciéndola tropezar hacia su lado mientras él daba un paso hacia atrás. Lianhua decidió retirarse, sabiendo que si fuera una batalla real, la apertura que le había dado a Xiao Fen sería suficiente para terminarla. La alquimista Junio comenzó a correr más que a atacar, sus pasos eran más apresurados que rápidos mientras empujaba su espada hacia adelante en un ataque telegrafiado. Xiao Fen esquivó el ataque mientras inclinaba su espada hacia adelante. La espada de la alquimista Junio se acercó a la suya, solo para que ella tropezara y pasara junto a él. Ella logró evitar caerse y se giró. Ahora, Xiao Fen estaba flanqueado por el alquimista Junio y Lianhua desde direcciones opuestas. Tenemos que atacar juntos, gritó Lianhua, sin un rastro de diversión en su tono. Se lo estaba tomando en serio y, por lo que parecía, no quería perder. Mientras logremos asestar un solo golpe, ganaremos. Oye. Protestó Xiao Fen, sin haber oído nada al respecto. La alquimista Junio dejó escapar una risa antes de agregar. Eso me parece justo, alquimista mayor Lianhua. ¿Qué? Preguntó Lianhua, lanzando a Xiao Fen una mirada que podía cortar el hierro. Soy autodidacta y la capacidad de ki del alquimista Junio es probablemente un tercio de la tuya. ¿Tienes alguna queja? Preguntó. No respondió Xiao Fen, intentando con todas sus fuerzas que no se notara la confusión en su voz. Como hija del gran alquimista Xin Wu, ciertamente no le faltaban recursos. Y por lo que Xiao Fen sabía de la división marcial, habría docenas de cultivadores dispuestos a enseñarle si tan solo se lo pidiera. La oportunidad de entablar una relación con un alquimista era demasiado valiosa como para dejarla pasar. ¿Por qué entonces no había recurrido a esos recursos? No hubo más aclaraciones, ya que Lianhua y el alquimista Junio intercambiaron miradas y asintieron. Ellos atacaron al unísono. Xiao Fen dio dos pasos hacia atrás en rápida sucesión, desviando ligeramente la puntería de ambos cultivadores. Fue la carga apresurada del alquimista Junio la que llegó primero, esta vez yendo a por un corte superior que la dejó completamente expuesta. Afortunadamente para ella, la cuarta forma del arte del viento fluyente estaba destinada a la defensa y solo a la defensa. Xiao Fen movió su espada para proteger su cabeza del golpe, observando cómo el ataque potenciado por el ki del viento se conectaba contra la parte superior de su espada. La espada del alquimista Junio se deslizó por las espirales de viento que envolvían su espada y luego, cuando Xiao Fen se apartó, las espirales de viento se alejaron con él. El alquimista Junio una vez más tropezó y pasó a su lado, pero esta vez Xiao Fen no tuvo tanto espacio para respirar. Lianhua estuvo sobre él en unos momentos, cambiando su estrategia a un ataque no letal mientras inclinaba su espada hacia abajo, hacia sus piernas. Se hizo a un lado cuando lo recibió, su golpe carecía de fuerza real. Sin embargo, Xiao Fen no estaba preocupada, ya que el propio impulso de Lianhua se volvió en su contra cuando el viento en espiral refutó su ataque. Ella fue enviada a toda velocidad alejándose de él, deslizándose hasta detenerse frente al alquimista Junio. Los dos alquimistas jadeaban levemente en ese momento, no estaban acostumbrados a emplear su ki y fuerza de esa manera. Xiao Fen ni siquiera se quedó sin aliento. Los ojos de Lianhua brillaron desafiantes mientras se preparaba para otra ronda. La alquimista Junio no parecía tan entusiasmada, pero ella también se preparó. Las alquimistas femeninas atacaron. Xiao Fen bailó. Para el ojo inexperto, simplemente estaba siguiendo una secuencia de movimientos mientras daba dos pasos hacia atrás y luego se hacía a un lado. Pero había más en sus movimientos mientras se alejaba en círculos de los repetidos ataques del alquimista Junio y Lianhua. En sus manos había una brisa danzante que repelía suavemente cualquier golpe que buscara hacerle daño, al igual que la suave brisa había repelido sentimientos oscuros que ni siquiera comprendía todos esos años atrás. En sus pasos, también había una brisa danzante mientras revoloteaba lejos de los ataques sin hacer ningún intento de tomar represalias. No era posible detener el flujo de una brisa que se alejaba bailando de ti, así como era imposible dañarla. La brisa danzante simplemente pasaría volando a tu lado, independientemente de tu enojo, odio o desafío, y Xiao Fen sintió que estaba encarnando esa esencia mientras los dos alquimistas atacaban una y otra vez, solo para ser golpeados suavemente sin daño por la cuarta forma del arte del viento fluyente.
Sintió la profundidad de los movimientos mientras se fusionaba con una brisa danzante, acercándose cada vez más a la comprensión de lo que su predecesor había querido decir con el Dao. Entonces, el alquimista Junio y Lianhua dejaron de perseguirlos antes de dejarse caer al suelo acolchado, con sus espadas resbalándose de sus manos. La concentración de Xiao Fen se hizo añicos y la brisa danzante en sus manos y piernas lo abandonó. Eres tan mala, protestó Lianhua, agitando el pecho mientras jadeaba con avidez en busca de bocanadas de aire. La alquimista Junio parecía haber recibido la peor parte, su rostro estaba rojo brillante por el esfuerzo que había hecho su cuerpo durante los últimos 30 minutos aproximadamente. Ella solo era una cultivadora de condensación de ki, incluso si estaba cerca de la cima de su etapa. Oigan, ¿qué puedo decir? Respondió Xiao Fen, ofreciéndoles a ambos alquimistas una sonrisa de suficiencia. Me gusta ganar. Además, si realmente pierdo contra ustedes dos en lo único en lo que soy bueno, ¿dónde me dejaría eso? El alquimista Junio parecía demasiado cansado como para tomarse el oxígeno para reír, así que le ofreció una sonrisa. Lianhua simplemente puso los ojos en blanco. Antes de continuar con las bromas, Xiao Fen se congeló cuando su propia voz lo cuestionó dentro de los confines de su mente. ¿Qué fue eso? Perdón. ¿Qué formulario acabas de utilizar? Le preguntó su predecesor, sin encontrar en su tono la habitual seriedad. ¿Parte del viento que fluye, forma? Xiao Fen respondió, sin ver cuál era el problema. Eso no es y se supone que sea y no es así como lo usé. ¿Tienes mis recuerdos? Revísalos, le ordenó su predecesor, su tono sonaba tembloroso. Xiao Fen hizo lo que le pidieron y buscó en el banco de recuerdos con intención. Se encontró en un campo de batalla. Un hedor que asaltó sus fosas nasales, la cacofonía de espadas chocando, llamas ardientes, viento silbante y tierra cambiante asaltando sus oídos. Había más voces, más olores, pero Xiao Fen se centró en el hombre frente a él, la red de meridianos, puntos de acupuntura y dantian que se encontraban frente a él y su arte de cultivo de la esencia. Xiao Fen notó la profunda cicatriz irregular que atravesaba los meridianos del brazo de su enemigo y vio en ella debilidad. Incluso si la herida se hubiera curado, el daño en los meridianos no se podía revertir tan fácilmente. El enemigo cargó, y su ki de fuego le dio poder a su espada, que cobró vida. Xiao Fen deseó que el arte del viento fluyente, forma, brisa danzante viniera a él y un torbellino de ki de viento se enroscó alrededor de su espada. Sus espadas se conectaron, y Xiao Fen presionó con fuerza el torbellino que serpenteaba alrededor de su espada, hacia el costado herido del enemigo. La espada llameante voló de las manos de sus enemigos y Xiao Fen disipó el arte del viento fluyente. Entonces, su espada se deslizó hacia, la visión se hizo añicos cuando se alejó de ella. Los ojos de Xiao Fen estaban abiertos con incredulidad. ¿Lo entiendes ahora? Preguntó su predecesor. Esa no era mi brisa danzante. Ese no era mi Dao. De alguna manera, era el tuyo. Creo que me gusta más el mío. Capítulo 56. Intención. ¿Hay alguna razón por la que no dejaste que alguien te enseñara a pelear? Le preguntó Xiao Fen a Lianhua mientras los tres se sentaban en el suelo acolchado en un círculo. Después de recuperar el aliento, Lianhua se giró para mirar a Xiao Fen y le dirigió una mirada escrutadora. Soy alquimista. No pensé que mi solicitud de tutoría fuera considerada con un grado real de importancia, respondió mientras tamborileaba con los dedos sobre el piso acolchado. Entonces, ¿simplemente decidiste aprenderlo tú mismo? Preguntó Xiao Fen, su tono delataba la incredulidad que sentía. No es como si nosotros, los alquimistas, no fuéramos parte de la secta Loto Azul tanto como lo es la secta fronteriza. Los manuales y las artes a los que tienes acceso se pueden adquirir con un poco de esfuerzo, reveló Lianhua. Aún así comenzó Xiao Fen, sin creerse su razonamiento. Hay una diferencia entre memorizar técnicas de un libro y ponerlas en práctica. Al menos eso es lo que dicen los recuerdos que tengo. Bueno, ahora estoy entrenando contigo, ¿no? Respondió Lianhua, con un dejo de fastidio en su tono. A Xiao Fen le dijeron que lo dejara pasar y él sabiamente iba a obedecer. Bueno, Xiao Fen se llevó el puño a la boca mientras fingía toser. En realidad no tengo mucho que criticar. Tus instintos son bastante buenos en realidad. Luchar contra el instinto natural de proteger tus órganos vitales significa que tienes una comprensión decente del combate. Cuando peleamos, tus golpes eran mucho más difíciles de leer que los del alquimista Junio. Ya veo, respondió Lianhua, con expresión distante mientras parecía pensar en las cosas mientras el alquimista Junio se sonrojaba levemente ante la mención de su propia actuación. Sin embargo, si me muestras tu arte, o mejor aún, si empleas un aspecto de él en nuestro próximo duelo, podría ofrecerte algo mucho más concreto. Incluso si sigue siendo solo el arte del viento fluyente lo que practicas. Lianhua lo miró a los ojos y luego asintió, con un destello de determinación visible en sus ojos antes de parpadear. Alquimista Junio. Xiao Fen se dirigió al alquimista, suavizando su tono para asegurarse de no ofender al introvertido alquimista designado. ¿Sí? Preguntó ella, con los labios fruncidos y una expresión que parecía casi culpable mientras esperaba su veredicto. ¿Puedo asumir que no entrenas en artes marciales con frecuencia? Preguntó Xiao Fen. El alquimista Junio le ofreció un rápido asentimiento. Bueno, entonces lo hiciste bastante bien, respondió alegremente Xiao Fen. ¿Lo hice? El alquimista Junio parpadeó antes de escudriñar la mirada de Xiao Fen en busca de cualquier signo de engaño. ¿En serio? Sí, asintió Xiao Fen alentadoramente. Hay mucho que puedes aprender, por supuesto, pero lo mismo es cierto para mí. No soy más un maestro que un estudiante. Sin embargo, la mayor crítica que puedo ofrecerte es que tu espada, en su estado actual, carece de intención. Intención, repitió la alquimista Junio, con un tono que afortunadamente denotaba curiosidad en lugar de consternación. ¿Puedes contarme más? Preguntó, sus ojos castaños mirándolos en busca de conocimiento. Xiao Fen recordó que Lianhua mencionó el interés del alquimista Junio en la lectura y la investigación académica y parecía que esa sed de conocimiento no necesariamente se detenía en el Dao de la alquimia. Cuando estaba luchando contra Lianhua, dijo Xiao Fen mientras recordaba fragmentos de la batalla. Ella cargó contra mí con el deseo de golpearme. Aunque se dio cuenta de que las probabilidades de que me diera un golpe eran bajas, tomó la iniciativa y sondeó mis defensas en busca de una debilidad. La intención detrás de su espada era la victoria y su espada era un vehículo para esa intención. La alquimista Junio frunció el ceño con confusión antes de preguntar. No lo entiendo. Mi espada es un arma y mi ki de viento es el combustible para una reacción. Una reacción que impulsará mi espada a una velocidad y fuerza que supera lo que soy capaz de hacer. ¿Qué papel juegan nuestras intenciones en una reacción que no es más que la suma de sus partes? Xiao Fen asintió sabiamente, aunque solo fuera porque estaba estupefacto por la evaluación del alquimista Junio. Pensó en recurrir a los recuerdos que había heredado, pero se quedó paralizado al darse cuenta de que ya tenía la respuesta. El Dao. Su intención había deseado su ki de viento, su interpretación mucho más gentil de lo que su predecesor, un hombre forjado en el crisol de la guerra, nunca podría imaginar. Xiao Fen no estaba seguro de si su versión era más fuerte, pero se sentía bien y era más que eso. El viento no le pertenecía, nunca lo sería, pero esa interpretación era suya. Entendió por qué el alquimista Junio tenía problemas para comprender el concepto de intención. En todo caso, su enfoque debería haber reflejado el suyo, ya que era científico. Ella veía acción y reacción, pero la respuesta se encontraba en algo mayor, algo mucho más profundo. Recuerda, y tú no le indicó Xiao Fen. ¿Cuáles eran tus intenciones cuando luchaste conmigo? Yo supongo que quería aprender, ofreció tímidamente el alquimista Junio. ¿Eso es todo? Preguntó Xiao Fen, animándola. Una alquimista Junio lo consideró y luego suspiró suavemente. Quería aprender, pero tampoco quería que me lastimaran, dijo, mientras la vergüenza se filtraba en su tono. No hay nada de malo en eso, respondió alegremente Xiao Fen.
Yo tampoco quiero que me hagan daño. Cualquiera que lo haga es un loco o un masoquista. Lianhua fue el primero en estallar en risas, mientras que el alquimista Junio simplemente lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Los cultivadores marciales de los que he recibido instrucción a lo largo de los años no habrían estado de acuerdo con tu evaluación, reveló la alquimista Junio, aunque su tono sonaba gratamente sorprendido. Bueno, menos mal que no están aquí. Xiao Fen se encogió de hombros. Pero lo que quería decir era que, durante la pelea, intentabas proteger tus órganos vitales y atacarme. Desafortunadamente, eres solo un cultivador como yo, y no puedes lograr todo por tu cuenta. Es por eso que tus golpes de espada fueron telegrafiados y fácilmente parados, explicó. Creo que lo entiendo, asintió la alquimista Junio, con los ojos brillantes de interés. Luego, bajó la mirada, como si recordara algo. Pero yo, aunque sea práctica, no, parece que no lo has entendido, le tranquilizaron las amables palabras de Xiao Fen. Tu intención no tiene por qué ser asestar de un golpe. No tiene por qué tener su origen en una ofensa. El alquimista Junio le dirigió una mirada incrédula y preguntó, ¿en serio? Él asintió antes de responder. Si tu intención es protegerte, hazlo. Pero permítete concentrarte verdaderamente en tu intención. Deja que tu ki de viento fluya para desviar, no para atacar. Deja que tu juego de pies se convierta en una ola que se aleja. Deja que cada movimiento que hagas sea para promover esa intención. Siente tu cuerpo y luego cúbrelo con tu intención. La alquimista Junio se puso rígida mientras estudiaba a Xiao Fen con los ojos muy abiertos. Nunca había oído que se describiera el cultivo marcial de esa manera. Gracias. Me gustaría, si te parece bien, me gustaría volver a hacer esto en algún momento en el futuro. Por supuesto, respondió Xiao Fen. Además, no creo que Lianhua me deje ir hasta que logre asestarme un golpe que me rompa las costillas. No ha estado nada mal, hijo de la tierra. Para alguien que encadena palabras en el momento, tu consejo es quizás más adecuado que cualquiera que yo le ofrecería a un no combatiente. Vaya, un elogio. No sabía que comerciabas con eso. Capítulo 57. Comida para dos. Xiao Fen se permitió un suspiro de satisfacción mientras se dejaba caer de espaldas en su cómoda cama. Había logrado más de lo que se había propuesto. Una segunda versión de su masala chai había tomado forma y, aunque era lo más alejado que se podía conseguir de un producto comercial, su sabor superaba todo lo que hubiera podido soñar en la tierra. Las incursiones que había hecho para comprender su propio Dao parecían valer su peso en taels de oro, a juzgar por la reacción de su predecesor. Todavía no entendía exactamente qué era lo que había descubierto y tratar de buscar una respuesta en los recuerdos heredados solo le había proporcionado un flujo confuso de recuerdos que le habían provocado una respuesta física cuando su pulso tronaba, un sudor frío le perlaba la frente mientras sus músculos se tensaban. La señal reveladora de la adrenalina fluyendo por su torrente sanguíneo era bastante clara, pero Xiao Fen no podía entender ni pies ni cabeza los secretos profundos que contenían esos recuerdos. Su predecesor se lo había dicho, pero la tentación de intentarlo le había vencido. Sí, murmuró Xiao Fen mientras se sacudía el sueño que le pesaba sobre los párpados. Por más que se sintiera satisfecho con el día, había una tarea más que tenía que terminar antes de permitirse una siesta. La puerta del armario se abrió y apareció un huevo negro que descansaba sobre la superficie plana de un estante. Xiao Fen vertió 3G de leche Biorn sobre su superficie, observando cómo chisporroteaba, consumida por el huevo para sustentarse. ¿Soy egoísta?, le preguntó Xiao Fen al huevo, aunque sabía que no había forma de que pudiera entenderlo. Lianhua ya ha refinado una píldora de unión de bestias. Ella podría salvarte ahora, o al menos darte la mejor oportunidad que tenemos. Como era de esperar, el huevo no respondió. El ciclo de pulsaciones y atenuación se mantuvo bajo control alimentándolo con leche de 2 cuernos, aunque Xiao Fen pudo notar que su ritmo de referencia cambiaba a un ritmo ligeramente más rápido con cada día que pasaba. La diferencia no era demasiado preocupante, al menos por el momento. El huevo había sobrevivido tanto tiempo por sí solo y ahora Xiao Fen le suministraba leche rica en ki a diario. Estaba bastante seguro de que lo que su arte de cultivo de la esencia veía como un ciclo de pulsaciones y atenuaciones era el huevo que instintivamente hacía circular el ki a través de su ser en un intento de reparar el daño a su cáscara antes de repetir el proceso repetidamente. Claramente no era una cuestión de falta de ki, porque el huevo se negaba a absorber la leche de 2 cuernos una vez que su apetito estaba saciado. Xiao Fen no estaba seguro de si eso se debía a que no podía procesar ki más allá de cierta cantidad, a que el ki no estaba lo suficientemente concentrado o simplemente a que estaba demasiado dañado para curarse por sí solo. La aceleración del ciclo de pulsación y atenuación cuando no recibía suficiente ki sugería que el huevo se veía obligado a trabajar más para preservar su integridad, tal vez a partir de las reservas que acumulaba a partir del ki ambiental. Si ese era el caso, el huevo quería vivir. Xiao Fen solo tenía que darle el combustible adecuado para que se reparara. Dame un poco de tiempo, ofreció Xiao Fen. Si parece que no hay esperanza, dejaré que Lianhua se ocupe de ti. No mucho después, Xiao Fen se dejó caer en su cama y esta vez, dejó que el sueño se apoderara de él. Xiao Fen saludó la mañana siguiente con un fuerte bostezo, extendiendo los brazos hacia afuera mientras intentaba parpadear para quitarse el sueño de los ojos. Había estado más cansado de lo que pensaba, considerando que durmió durante la cena para luego despertarse al día siguiente. Lo cual era extraño, considerando que era un cultivador de la etapa de establecimiento de la fundación. Incluso cuando dormía, su cuerpo había sido entrenado para caer en un ritmo de absorción del ki ambiental, aunque solo fuera en cantidades minúsculas antes de que su Gantian lo hiciera circular por su cuerpo a través de una red de meridianos. No debería haberse sentido tan cansado, a menos que hubiera agotado la totalidad de sus reservas de ki. Xiao Fen tarareó mientras pensaba. No había hecho mucho diferente ayer en comparación con cualquier otro día, pero había algo. No solo había canalizado su propio ki de viento, no, también había canalizado su Dao. Si mi propia fuerza es física y mi habilidad para canalizar y moldear el viento proviene del ki, entonces el Dao parece ser una fuerza metafísica que une a ambos, pensó Xiao Fen. Es como esa intención de la que le estaba hablando al alquimista Junio, pero hay más dimensiones. Tendré que descubrirlo yo mismo. Sorprendentemente, Xiao Fen no se opuso a la idea. Luchar no era precisamente su fuerte, eso era cierto. Pero había algo más en el Dao, una amplitud que abarcaba el uso del viento como arma y lo trascendía. Se había sentido bien por haberle ordenado verdaderamente al viento que se moviera de acuerdo con su voluntad, por haberle enseñado a un viento que nunca había conocido otra cosa que la violencia, que era capaz de más, que podía proteger y también dañar. Quería saber más, pero también se había despertado con apetito y en el comedor estaban sirviendo el desayuno. Su hambre de comida deliciosa superó temporalmente su sed de conocimiento, así que se fue. Cualquier pensamiento de un desayuno ligero se olvidó después de llegar al comedor, su atención cautivada por una bandeja llena de pan plano de hierbas que estaba doblado cerca del centro, su pliegue interior lleno de trozos de carne de bestia picante. Consideró limitarse a 2 toothpaste and pockets antes de ceder y tomar 3. Para su disgusto, no había una estación de té cerca del final del buffet, solo un jugo en su lugar. Refunfuñando en voz baja, Xiao Fen dejó de lado su dignidad y tomó una taza de vidrio antes de servirse una porción completa. La infusión de flor de fucsia era bastante poco apetitosa con su tono rosado púrpura, pero se armó de valor y tomó un sorbo por la ciencia. Para su sorpresa, el líquido no era tan intenso como esperaba. Las notas florales combinaban bien con una suave dulzura mientras el líquido fluía por su garganta con un final aterciopelado. Iría bien como acompañamiento para bajar los bocadillos de carne, pero eso era todo. No había masala, ninguna yuxtaposición de dulce y picante, ninguna personalidad en él más allá de la minúscula cantidad de ki desajustado que contenía. Claro, lo había dejado ligeramente renovado, pero incluso una roca podía hacer eso siempre que estuviera empapada en suficiente ki.
15 minutos después, Xiao Feng recorrió el último trozo de carne picante con lo que quedaba de infusión de flor de fucsia en su vaso. No mucho después, partió en busca de Lianhua. Era hora de refinar las pastillas. Capítulo 58. Refinación apresurada. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres apresurarte a refinar píldoras? Le preguntó Lianhua por segunda vez, con una nota de desaprobación audible en su tono. Sí, respondió Xiao Feng. Lianhua suspiró. Aunque quisiera reprenderte, no puedo. Me recuerdas demasiado a mí misma, admitió de mala gana. Xiao Feng parpadeó, sin esperar esa particular admisión. ¿También te apresuraste a dedicarte a la alquimia? Preguntó con tono inseguro. No tenía sentido que Lianhua tuviera prisa por dominar la disciplina que su padre dominaba y tenía aún menos sentido que el gran alquimista Shinu permitiera tal cosa. Obviamente no respondió Lianhua, con un tono que sonaba ofendido. Quiero decir que soy tan terca como tú, una vez que decido qué hacer. La comprensión se extendió por el rostro de Xiao Feng antes de expresar la conclusión a la que había llegado. Estás hablando de tu decisión de aprender el cultivo marcial por tu cuenta. Lianhua asintió. ¿Por qué? Preguntó Xiao Feng, sin poder controlar su curiosidad. Soy alquimista, respondió Lianhua con un tono distante. En aquel entonces, había demasiadas responsabilidades que empujaban a mi padre en diferentes direcciones. No podía permitirse más distracciones y yo sabía que si expresaba mi deseo de entrenarme en el camino marcial, no solo me encontraría un instructor adecuado, sino que también se interesaría personalmente en mi crecimiento, explicó, sin un rastro de arrepentimiento en sus rasgos. Entonces, ¿decidiste resolverlo tú mismo? Preguntó Xiao Feng en un tono desconcertado. Sí, respondió Lianhua encogiéndose de hombros. Mi objetivo era aprender a defenderme, no luchar en el frente. No tengo esos delirios de grandeza y me conformo con ser alquimista. Aunque debo admitir que mi curiosidad surgió de una razón mucho más egoísta. Oh. Quería ver si había algún aspecto del cultivo marcial que pudiera aplicar a la alquimia, admitió Lianhua. ¿Encontraste alguno? Preguntó Xiao Feng. Supongo que lo descubriremos, respondió Lianhua, ofreciéndole una sonrisa maliciosa. Xiao Feng tuvo que luchar para evitar que el rubor coloreara sus mejillas. Supongo que esto significa que las sesiones de sparring continuarán, pensó, mientras una extraña felicidad inundaba su pecho, una calidez teñida de nerviosismo. Supongo que lo haremos, respondió Xiao Feng con un tono ansioso. Apenas había arañado la superficie en lo que se refiere a comprender su Dao y el combate era el único camino que conocía para lograrlo. ¿Sabes? Comenzó Lianhua. No te estaba pidiendo que reconsideraras tu decisión porque desperdiciarías recursos. La riqueza no parece ser un problema para ti e incluso si lo fuera, una vez que te convirtieras en un alquimista de pleno derecho, la propia secta del Loto Azul se involucraría en tu crecimiento, reveló. No. Repitió Xiao Feng con un tono que sonaba desconcertado. Entonces, ¿por qué? La alquimia se vuelve cada vez más difícil con cada nueva designación. Las fórmulas de las píldoras se vuelven cada vez más complejas y los ingredientes se vuelven cada vez más resistentes a la alteración. Es mejor aprender la forma correcta una vez en lugar de pasar años desaprendiendo las ineficiencias de tu técnica. Eso es similar al cultivo marcial, admitió Xiao Feng. Aunque, incluso si no fuera porque el alquimista Zi me obligó a hacerlo, igualmente te habría pedido esto. Quiero intentar salvar el huevo por mi cuenta, declaró Xiao Feng. Sus ojos se encontraron con los de Lianhua. Lianhua fue la primera en romper el contacto visual. Un suave suspiro escapó de sus labios antes de responder. Muy bien. Te haré lo mejor que pueda. No te frustres por el fracaso, porque fracasarás. Una y otra vez hasta que comprendas la esencia de la técnica requerida o te quedes sin ingredientes. No lo haré, respondió Xiao Feng. Su tono transmitía una determinación férrea. Comencemos entonces. Xiao Feng devaluó su propio horno de pastillas como si fuera un gran enemigo. Su expresión era de gran concentración mientras giraba una de sus manijas, haciendo que su tapa se abriera y revelara una placa de metal. Recuerda, hoy no debes ir más allá del primer paso, recordó Lianhua. Xiao Feng asintió mientras cambiaba de posición. Su mano derecha envolvió el pomo del quemador de piedra de dragón de amatista, mientras que con la izquierda tomó uno de los dos frascos de vidrio abiertos que estaban colocados en un soporte de madera. Primero, vertió la médula ósea del oso de lomo de piedra sobre la placa de metal, observando cómo el líquido espeso y plateado se extendía por su superficie. Luego, Xiao Feng volvió a colocar el frasco de vidrio vacío en su soporte antes de tomar un frasco lleno de líquido rojo rosado. El extracto de sangre de un dragón de sombra menor se derramó sobre la placa de metal antes de que guardara otro frasco de vidrio vacío. El resultado final de la colisión de los dos ingredientes fue una pasta de color naranja claro. Esta mezcla tiene un tono más claro en comparación con la que usaste cuando refinaste la píldora de unión con las bestias, observó Xiao Feng. ¿Eso implica que estos dos ingredientes son de peor calidad? Preguntó. Observación astuta, elogió Lianhua. Tienes razón, pero eso es bueno. La menor densidad de ki en los ingredientes hará que te resulte más fácil refinarlos. Entendido. Xiao Feng asintió antes de volver su atención a su horno de píldoras. Sin dudar más, giró la manija del horno de pastillas a su lugar y observó cómo la tapa se deslizaba nuevamente a su lugar, sellando su contenido en su interior. Esperó un minuto usando su arte de cultivo de esencia para ver cómo lo último de la mezcla salía de la placa de metal y se unía al charco que se había formado en la base del caldero. Luego, Xiao Feng giró la perilla en el sentido de las agujas del reloj media vuelta, lo que provocó que se abriera un pequeño orificio en su exterior. Dejó que su ki fluyera hacia él y observó cómo fluía por un tubo de metal que conducía directamente al corazón del mineral de piedra de dragón amatista. Las llamas de color violeta oscuro crepitaron y Xiao Feng hizo una mueca. El calor cercano superó con creces sus expectativas. Su arte de cultivo de esencia le reveló todo y observó cómo el calor de las llamas de la piedra de dragón amatista comenzó a debilitar la frontera entre dos líquidos de diferente densidad de ki. Su expresión se reafirmó mientras canalizaba su ki de viento, dejándolo fluir a través de meridianos y cruzando puntos de acupuntura en su pecho y brazo izquierdo antes de manifestarse fuera de su cuerpo, cubriendo su mano izquierda con un cojín de viento fluido. Xiao Feng mantuvo los ojos abiertos mientras presionaba su mano izquierda contra la superficie al rojo vivo del horno de píldoras. El dolor abrasador para el que se había preparado nunca llegó. Por muy caliente que estuviera el metal, Xiao Feng era un cultivador de ki de viento y sus reservas de ki superaban con creces las de un alquimista normal. El ki no armonizado que estaba dejando escapar a través de su brazo izquierdo, similar a un cultivador inexperto que aún no había aprendido a canalizar eficientemente su ki de viento, se difundió hacia el exterior. Una parte se perdió en la atmósfera, pero el resto se dirigió al horno de píldoras, ya sea absorbido por los materiales calentados o por el aire caliente que quedó atrapado en su interior. Continuó dejando que el ki no sintonizado escapara a través de su mano izquierda, mientras esperaba el momento adecuado. El borde adyacente entre los dos líquidos comenzó a desdibujarse a medida que el calor creciente los unificaba, lo que provocó que se formaran grumos en la mezcla. Xiao Feng preparó el ki del viento que fluía y que amortiguaba su mano antes de que su mirada se dirigiera hacia Lianhua. La alquimista mayor estaba lista para intervenir, mientras la llama de su alquimista danzaba en la palma de su mano. En el momento en que perdiera el control, ella intervendría. Si el ki de viento de Xiao Feng penetraba demasiado profundamente en la mezcla, se desestabilizaría y provocaría una pequeña explosión. Si el toque de su ki de viento era demasiado suave, los grumos permanecerían y paralizarían sus posibilidades de refinar con éxito la píldora de unión de bestias.
Afortunadamente para él, pudo ver exactamente lo que tenía que hacer. Mientras que Lianhua había cubierto la mezcla con un torbellino de ki de viento que se encogía continuamente en diámetro para suavizar todo el líquido y unificarlo como uno solo, Xiao Feng solo necesitaba un pequeño torbellino de ki que bailaba de un bulto al siguiente, con lo que debería haber sido una destreza imposible. Los minutos pasaban y no eran las reservas de ki de Xiao Feng las que se agotaban, sino sus reservas mentales mientras mantenía su concentración sobre el pequeño torbellino de ki, lidiando rápidamente con los grumos que surgían de la mezcla hasta que, de repente, no quedó ninguno. Ya terminé, declaró Xiao Feng. Lianhua parpadeó. ¿Tan pronto?, preguntó. Su tono no sonaba para nada convencido. Sí, respondió. Bueno, entonces, corta el suministro de ki al quemador de piedra de dragón, ordenó Lianhua, aunque no había soltado la llama del alquimista que bailaba en su palma derecha. ¿Eso no arruinará el proceso?, preguntó Xiao Feng. Lianhua negó con la cabeza antes de responder. Tengo formas de conservarlo, dijo, señalando un pequeño frasco de vidrio que estaba colocado a su lado, lleno de pastillas de color azul pálido. Xiao Feng asintió e hizo lo que le pidieron. La llama de piedra de dragón amatista se apagó y el horno de píldoras quedó en silencio. Xiao Feng se hizo a un lado mientras Lianhua se sentaba en el mismo lugar donde él había estado. Giró el mango para revelar la placa de metal, sacó una pastilla azul pálido y la deslizó sobre la placa antes de girarla nuevamente. Se escuchó un chisporroteo desde el interior del horno de pastillas. Una píldora para el corazón helado, comenzó Lianhua. Reacciona al calor que ha superado el punto de ebullición y es una excelente manera de evitar que los ingredientes volátiles reaccionen y de conservar las mezclas semirrefinadas. Xiao Feng asintió con la cabeza en señal de agradecimiento, sin saber que existía una píldora tan útil. Después de que pasó un minuto, Lianhua envolvió ambas manos alrededor del mango del horno de pastillas y levantó toda la parte superior antes de dejarlo a un lado. Lo único que quedó fue el caldero y la mezcla que había refinado. Ahora, veamos cómo nos comportamos. Las palabras de Lianhua se cortaron mientras miraba una cúpula invertida que estaba completamente cubierta por una capa de escarcha. Su mandíbula literalmente se abrió al notar que la superficie era perfectamente lisa y no había ni siquiera un rastro de bulto. Capítulo 59. Bestias unidas. Lianhua estudió la refinada mezcla que ahora estaba envuelta en una capa de escarcha, con la incredulidad grabada en sus rasgos. ¿Cómo hiciste ahí? Se quedó en silencio, tomándose un momento para controlar su expresión. Sacudiendo la cabeza, Lianhua inspeccionó una vez más la mezcla, esta vez dejando que su palma se deslizara por su superficie congelada. Era tan liso como un espejo pulido, su superficie no presentaba imperfecciones ni grumos. ¿Practicaste por tu cuenta?, preguntó Lianhua, con un tono de voz que revelaba su enorme curiosidad. No respondió Xiao Feng. Lianhua ladeó la cabeza mientras estudiaba a Xiao Feng bajo una nueva luz. ¿Y entonces cómo?, preguntó. Tenía fe en que no desestabilizarías la mezcla, pero esto supera mis expectativas. Si hubieras dejado un grumo o dos, podría haber sido por suerte. Pero esto parece ser algo más, explicó Lianhua. Dejé que mi ki de viento fluyera por el interior del horno de píldoras. Es muy difícil obtener una respuesta significativa a través del metal sólido, pero cuando mi ki de viento hizo contacto con la mezcla, hubo zonas que me parecieron extrañas. Así que concentré mis esfuerzos en esas zonas e ignoré el resto de la mezcla, explicó Xiao Feng, limitando su explicación a la verdad, incluso si no era toda la verdad. ¿Qué tan alta es tu sensibilidad, Ki?, preguntó Lianhua, sonando un poco aturdida. Un poco más alto que el promedio, Xiao Feng ofreció tímidamente. Lianhua resopló antes de mirarlo fijamente. Mira, no es como si tuviéramos concursos de sensibilidad aquí en la división marcial, protestó Xiao Feng. Si resulta que el mío es más alto que lo normal, entonces probablemente se deba a que el tipo de peligros que me han entrenado para sentirme mantienen alerta. Lianhua negó con la cabeza antes de responder. Si ese fuera realmente el caso, entonces la división de alquimia no existiría. En todo caso, la naturaleza de las amenazas que has agudizado tus sentidos para detectar excede en gran medida la cantidad de ki que puede contener un horno de píldoras. Corrígeme si me equivoco, pero detectar una amenaza es solo la mitad de la tarea. Si sobrevives o no depende de tu reacción. Tienes razón, admitió Xiao Feng. Si cada cultivador marcial fuera también un alquimista talentoso, tu entrenamiento sería muy diferente. Sin embargo, no creo que pueda ofrecer una mejor razón en este momento. Xiao Feng sabía que el conocimiento que poseía, la existencia del arte del cultivo de la esencia, era un peligro tanto para él como para Lianhua. Aún así, realmente no quería mentirle. Lianhua le había mostrado amabilidad cuando no era debida y había comenzado a importarle de una manera que su predecesor nunca había llegado a comprender. Así que había llegado a un acuerdo. No podía ofrecer una razón mejor en el presente, todavía no. El riesgo superaba la recompensa. Pero eso cambiaría. Él se aseguraría de ello. Supongo que es justo, respondió Lianhua. Muy bien, terminemos la clase por hoy. ¿Por qué?, protestó Xiao Feng. Estábamos llegando a la parte divertida. Es posible que tus reservas de ki no se hayan visto afectadas, dijo Lianhua antes de extender el dedo índice y darle 2 golpecitos suaves en la frente. Pero tu concentración está lejos de ser un recurso finito. Es mejor dejarla descansar y asimilar lo que hemos logrado hoy. Xiao Feng se encontró considerando las palabras de Lianhua y no tardó mucho en llegar a la conclusión de que ella tenía razón. Físicamente, sus reservas de ki estaban casi intactas, pero eso no impidió que el cansancio mental se instalara. Podía superarlo, disipar la neblina que nublaba su mente temporalmente, pero ¿de qué le serviría eso si su objetivo era aprender? Está bien, respondió Xiao Feng con un tono calmado. No te pongas tan triste, le reprendió Lianhua. El hecho de que hayas terminado con la alquimia por hoy no significa que hayas terminado de aprender. ¿Qué quieres decir? Vamos. ¿Quieres domesticar un huevo de bestia espiritual, verdad? Xiao Feng asintió. Entonces no hay mejor lugar para aprender más sobre ellos que la colección de animales, explicó Lianhua con un brillo en la mirada. A todos los efectos, Xiao Feng sabía que había entrado en un mundo diferente, uno separado por leguas desconocidas de tiempo y espacio del anterior. Sin embargo, no se dio cuenta de ello hasta que dio sus primeros pasos en la casa de fieras. En el lugar donde esperaba encontrar baldosas de piedra o suelo de madera, las sandalias de Xiao Feng aterrizaron sobre una hierba suave que se extendía hasta cubrir toda la caverna, si es que se la podía llamar así. Una luz suave caía sobre ellos desde el techo, su fuente provenía de innumerables cristales que habían sido incrustados en la piedra, probablemente por un cultivador de la tierra. Pero no fue el paisaje lo que sorprendió a Xiao Feng, aunque fue un soplo de aire fresco ver árboles dentro de los confines de la estructura de la cueva en la que residían los alquimistas. No, ese honor estaba reservado para la docena de bestias espirituales que sus sentidos habían captado. Su mano derecha instintivamente se encontró envuelta alrededor de su artefacto de establecimiento de fundación, Wincarver. La mirada de Xiao Feng pasó de una bestia espiritual a la siguiente mientras las evaluaba. Había 5 bestias bovinas de 4 patas que pertenecían a la misma especie, criaturas enormes de 8 pies de alto cargadas de tejido graso que hacía que sus vientres se hundieran. Xiao Feng observó cómo una de las bestias bovinas estiraba su corto cuello para morder una rama de un árbol y emitió un chasquido apagado cuando comenzó a masticar hojas y madera. Si no fuera por los 2 cuernos curvos que sobresalían de su cabeza, Xiao Feng nunca habría asociado los ojos verde jade de la bestia, el pelaje amarillo vibrante salpicado de manchas blancas y, sobre todo, su constitución titánica con la bestia celestial que le había proporcionado la cremosa bondad que era la leche de 2 cuernos. Su atención se desplazó hacia un gusano gris que estaba enrollado alrededor de un árbol como una serpiente gigante. Sus muchas patas eran la razón de la distinción de Xiao Feng.
Sus mandíbulas se movían hacia arriba y hacia abajo en un movimiento de masticación similar al de los humanos. El hecho de que el gusano pudiera estar al aire libre ante un grupo de alquimistas significaba que no podía ser demasiado peligroso, pero eso no impidió que Xiao Fen se estremeciera antes de desviar su atención hacia las bestias leporrinas que se desplazaban de un árbol a otro, con su pelaje plateado brillando bajo la luz de la colección de animales. Xiao Fen observó cómo una de las largas orejas de la bestia leporrina se movía hacia atrás mientras rebotaba en el tronco de un árbol y se dirigía hacia el siguiente sin esfuerzo. La gema de color rojo rubí en su frente brillaba mientras lo hacía. Xiao Fen contó 3 de las veloces amenazas antes de que su mirada se volviera hacia el cielo, hacia los 2 pájaros con plumas de cuervo que volaban en un círculo cerrado, como si estuvieran esperando el momento adecuado para bombardearlo en picado con sus afiladas garras. Pero la bestia que más le hizo dudar fue la que yacía boca abajo frente a la entrada de una cabaña. El elegante felino de pelaje negro lo miraba perezosamente con un solo ojo abierto, como si su presencia no valiera nada más. Y dentro de esa mirada había una advertencia. Eso era lo que le decían sus instintos como cultivador marcial. La única puerta del albergue se abría hacia adentro. Tranquila. Las bestias están unidas a mí. Capítulo 60. Maestro de las bestias Zen. La mirada de Xiao Fen se centró en el hombre alto que salió de la cabaña, mientras aflojaba el agarre de la empuñadura de su espada. Estudió al hombre calvo de mediana edad que vestía una túnica gris, cuya impresionante musculatura se hacía evidente a través de la tela. En su mano derecha había un grueso bastón de madera que parecía haber sido esculpido en un árbol particularmente denso y de color marrón oscuro. Su expresión era divertida mientras sus labios se separaban en favor de una sonrisa. Parece que ya te has presentado a Liulian, señaló el hombre calvo en un tono alegre que parecía bullicioso debido a su voz particularmente profunda, antes de caminar hacia el felino parecido a una pantera que estalló en un bostezo, revelando 2 caninos perversamente afilados que parecían ser más cristal que hueso, entre un conjunto de incisivos mucho más normales. Se sentó en el porche de la cabaña antes de comenzar a acariciar cariñosamente a la feroz bestia. Xiao Fen parpadeó cuando el felino se derritió bajo el toque del hombre calvo, apoyando su cabeza en su regazo antes de cerrar los ojos. En general, las túnicas verdes pertenecen a los alquimistas y las túnicas blancas a los cultivadores de la división marcial. Entonces, ¿qué significan las túnicas grises? Se preguntó Xiao Fen mientras estudiaba al hombre calvo que acariciaba a la bestia espiritual mortal. La respuesta obvia lo estaba mirando, pero las suposiciones podían ser mortales en el mundo del cultivo. Maestro bestia Zen, saludó Lianhua. No sabía que habías vuelto. La navaja de Ockham, pensó Xiao Fen, divertido por el descubrimiento. Supongo que funciona incluso en el reino de Sephardi. Pocos deberían preocuparse por mis idas y venidas, respondió Zen afablemente, concentrando su atención principalmente en el felino que tenía en su regazo. ¿Cómo has estado, pequeña Li? ¿Y es compañía lo que veo? Te dije que no me llamaras así, protestó Lianhua, incluso cuando sus mejillas se sonrojaron un poco. Ah, ¿sí? Preguntó Zen, mientras ladeaba la cabeza en dirección a ellos y se masajeaba la barbilla. Este anciano debe haberlo olvidado. Lianhua puso los ojos en blanco, no impresionada por las payasadas del maestro bestia Zen. Pequeño Li, pensó Xiao Fen. Esa es una forma informal de dirigirse a un alquimista superior. ¿Es un amigo de la familia o los maestros de las bestias tienen un rango más alto en la jerarquía social? Se preguntó. Ahora que lo pensaba, no pudo detectar ningún ki del hombre. El maestro de las bestias Zen no tenía el comportamiento de alguien entrenado en el arte marcial. Su mirada era demasiado suave, carecía de la vigilancia que había perfeccionado a lo largo de incontables batallas de vida o muerte y su bastón no era un arma destinada a matar, no, era solo una herramienta diseñada para protegerse de cualquier daño. Pero más que eso, había una enorme compasión en su mirada mientras pasaba la mano por el suave y sedoso pelaje del felino parecido a una pantera. El tipo de compasión que no se puede fingir. Era demasiado improbable que un hombre tan pacífico hubiera recorrido el camino sangriento hacia la ascensión al alma naciente. Xiao Fen no se atrevería a usar su arte de cultivador de esencia en alguien que había alcanzado esa etapa legendaria, pero los cultivadores de la etapa de formación del núcleo eran un asunto diferente. Lo activó y descubrió que sus sospechas eran ciertas. Las vastas reservas de ki del maestro bestia Zen estaban perfectamente contenidas en una pequeña esfera del tamaño de la palma de la mano que descansaba donde normalmente habría estado su Dantien. Debería haber sido un cultivador de formación de núcleo débil, pero Xiao Fen tuvo que evitar que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa al descubrir que ese no era el caso en absoluto. Las reservas de ki en las reservas de Beastmaster Zen superaron sus propias reservas 10 veces. Si bien no era el pináculo de la etapa, aún así significaba que la posición de Beastmaster Zen estaba firmemente arraigada entre los fuertes. ¿Cómo? ¿Puedo dejar de visitarte, sabes? Dijo Lianhua retóricamente. Si insistes en tratarme como a una niña. Pero tú eres una niña, pequeña Li. Estuve al lado de tu padre poco después de que vinieras a este mundo, la reprendió Zen, aparentemente disfrutando de la oportunidad de recordarle a Lianhua su historia. Un suspiro exasperado escapó de los labios de Lianhua, pero realmente no parecía que sus palabras la ofendieran. ¿Y bien? Preguntó Zen. ¿Vas a presentarme a este joven cultivador marcial o tendré que preguntárselo yo mismo? Xiao Fen parpadeó y luego preguntó. ¿Puedes decirlo? Había pasado a usar la túnica verde estándar que usaban tanto los reclutas como los alquimistas, aunque le faltaba un parche que indicara su estatus dentro de la división de alquimia. Bueno, no tenía uno y las túnicas le permitían camuflarse lo mejor que alguien como él podía. Estabas buscando una excusa para partir a mi pobre Liulian por la mitad, replicó el maestro de las bestias Zen con un bufido molesto. No es que lo hubieras logrado, pero hazme el favor de no actuar sorprendido cuando llevas el corazón en la mano. Esta vez, fue el turno de Xiao Fen de sentirse mortificado, mientras tímidamente pasaba su mano por su cabello. Este es Xiao Fen, intervino Lianhua, ahorrándole más vergüenza. Xiao Fen, él es el maestro de las bestias Zen. Él está a cargo de la colección de animales, aunque normalmente es uno de sus discípulos el que se encarga de ella mientras él recorre la tierra en busca de más huevos de bestias para cazar furtivamente. No hago tal cosa, respondió el maestro de las bestias Zen. Realojo a las bestias en lugares mucho más amigables. Nunca consideraría un acto bárbaro como la caza furtiva. Claro, respondió Lianhua con voz inexpresiva. No importa, ¿quién es ese Xiao Fen para ti, pequeño Li? Preguntó Zen. Es mi discípulo, respondió Lianhua con convicción. Por ahora, añadió apresuradamente mientras pasaba el momento. El maestro de las bestias Zen se quedó paralizado. Luego parpadeó y estudió a Lianhua antes de dirigir su intensa mirada a Xiao Fen y luego de nuevo a Lianhua. Estás bromeando, intentó decir. Lianhua lo miró a los ojos con calma. El maestro de las bestias Zen finalmente pareció aceptarlo, mientras comenzaba a sentir lentamente. Pensé que te habías desarrollado tarde, pero parece que estaba equivocado. Las mejillas de Lianhua comenzaron a iluminarse. Capítulo 61. La pequeña Li hace poco se trasladó de la división marcial, respondió Lianhua, nerviosa, haciendo todo lo posible por volver a un tono formal mientras explicaba sus circunstancias. Sería un descuido de mis deberes como alquimista superior si no lo ayudara a ponerse al día con sus compañeros reclutas. Estoy seguro de que lo habría sido, respondió el maestro bestia Zen, con un tono cargado de diversión. No, es. Lianhua hizo una pausa y dejó escapar un suspiro exasperado. Es un héroe de guerra, tío Zen. Sería una mala imagen para la división de alquimia si no le diéramos la debida consideración a sus necesidades. Oh, murmuró el maestro de las bestias Zen, su mirada pasó de Lianhua a Xiao Fen mientras el poderoso cultivador de la formación central lo estudiaba con un interés renovado. ¿Qué hace un veterano de guerra entre alquimistas débiles? Preguntó. Dejé atrás esa vida, respondió Xiao Fen, con tono tranquilo y mesurado. Ahora deseo convertirme en alquimista.
Vaya, qué valiente eres, asintió sabiamente el maestro de las bestias Zen, mientras su mirada inquisitiva buscaba la verdad en su interior. Luego, su mirada se volvió hacia Lianhua y dijo, buena elección. Lianhua se congeló por un momento entero, claramente sin haber esperado esa particular respuesta verbal antes de morderse el labio para regresar al momento. No estoy segura de lo que quieres decir con eso, tío Zen respondió apresuradamente, casi tropezando con sus palabras. Pero por favor, ayúdanos con lo que vinimos a buscar, suplicó, y sus mejillas traidoras no hicieron mucho por ayudar a sus afirmaciones. ¿Me llamaste tío, pequeño Li? ¿Cómo podría negarme? Preguntó retóricamente el maestro de las bestias Zen. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Xiao Fen quiere aprender más sobre la domesticación de animales, explicó Lianhua. Específicamente, animales recién nacidos. ¿Tiene un nuevo de bestia en su poder? Preguntó el maestro bestia Zen antes de estudiar a Xiao Fen con una mirada escrutadora. No respondió Lianhua sin dudarlo, mintiendo por él. Pero confía en conseguir uno. Ya veo, asintió el maestro de las bestias Zen, entendiendo. Eso suena como un cultivador marcial. La expresión de Xiao Fen se puso rígida. ¿Puedes ayudarlo? Preguntó Lianhua con tono expectante. Por supuesto, pequeño Li. Le enseñaré lo básico, aunque tendrá que dedicarme algunas horas de su tiempo, respondió el maestro de bestias Zen, sin borrar nunca su cálida sonrisa de su rostro. Eso no será un problema, confirmó Xiao Fen, quizás con demasiado entusiasmo. Lianhua asintió con satisfacción y sus rasgos se relajaron. Si quería ocultar la importancia que le daba a la tarea, no lo estaba haciendo de manera muy convincente. Los veré a ambos más tarde, dijo Lianhua, asintiendo con aprecio hacia el maestro de las bestias Zen. Poco después, abandonó la casa de fieras. La sonrisa amistosa en el rostro del maestro de las bestias Zen se desvaneció tan pronto como Lianhua se alejó de su vista. Sin que nadie se lo pidiera, Liu Yan, la bestia espiritual parecida a una pantera que estaba durmiendo la siesta en su regazo, se puso de pie sobre cuatro patas y dejó escapar un bostezo silencioso antes de alejarse de ellos. El maestro de las bestias Zen se puso de pie y le hizo un gesto con su bastón, probablemente indicándole que lo siguiera. Xiao Fen hizo lo que le ordenaron, aunque se sorprendió por el repentino cambio de actitud. Caminaron hacia la periferia de la colección de animales antes de darse la vuelta y caminar a lo largo de su borde, alejándose ocasionalmente de los árboles en su camino. Entonces dijo finalmente el maestro de las bestias Zen, con un tono deliberado y mesurado. ¿Por qué estás realmente aquí? Preguntó, poniendo énfasis en las dos últimas palabras. La mirada de Xiao Fen se volvió hacia el hombre, observándolo mientras caminaba con ambas manos entrelazadas detrás de la espalda, antes de responder. ¿Perdón? Entonces, ¿quieres jugar de esa manera? Ya veo, asintió el maestro de las bestias Zen. Dime, ¿qué tiene que hacer un cultivador insignificante del establecimiento de la base para ser llamado héroe de guerra? Solo estaba cumpliendo con mi deber, respondió Xiao Fen. En el calor de la batalla, me enfrenté a un cultivador más fuerte que yo y gané cuando no se esperaba que lo hiciera. El enemigo abatido terminó siendo pariente de un cultivador del alma naciente que se perdió en su ira y le permitió al anciano Zen la oportunidad que necesitaba. Entonces, ¿esta fue la batalla por el paso Zeyan? Preguntó el maestro de las bestias Zen. Xiao Fen asintió. Ya veo. Perdona a este anciano por su ignorancia, ya no tengo ánimo para seguir los detalles de las escaramuzas y las batallas, explicó el maestro de las bestias Zen, aunque su tono no parecía muy de disculpa. Xiao Fen no estaba muy seguro de a dónde quería llegar el maestro de las bestias con su línea de preguntas, por lo que simplemente respondió con un evasivo. ¿Eso es justo? ¿Lo es? Preguntó el maestro de las bestias Zen. ¿No te frustra? Seguramente te das cuenta de que soy mucho más poderoso que tú, pero me quedé a un lado y observé desde lejos cómo la división marcial defendía las tierras por las que Deambul alegremente lo incitó. No eres un luchador, respondió Xiao Fen con tono sereno. Incluso si lo fueras, ¿por qué te lo reprocharía? Me apunté a la batalla y luché en ella por voluntad propia. Entonces respondió el maestro de las bestias Zen, no hay razón para que estés aquí. Por tus logros en la batalla, la división marcial habría invertido mucho en ti. Píldoras, artefactos y técnicas de cultivo con las que antes solo podrías haber soñado habrían sido tuyas. La gloria por la que arriesgaste tu vida ya era tuya y, por lo que me has dicho, un alma naciente es tu deuda. ¿De verdad esperas que crea que estás dispuesto a dejar la embriagadora emoción de la ascensión a través de la batalla para, qué? ¿Refinar píldoras y criar bestias? Pasaron los momentos mientras Xiao Fen se tomaba el tiempo de considerar su perspectiva. Puedes elegir creer lo que quieras, respondió, sin esperar convencer al maestro de las bestias. Apenas sobrevivía a la batalla por el paso de Zeyan. La apertura de la que hablé antes fue el ataque de un cultivador del alma naciente que estaba dirigido hacia mí. Debería haber muerto, pero vivo. Dejé mi sed de venganza en el campo de batalla, ya no me define. Eso es todo lo que puedo ofrecerte. El maestro de las bestias Zen pareció desconcertado por la revelación y el asombro se reflejó en sus rasgos antes de recuperar la compostura. Continuaron caminando a paso lento, sin que ninguno de los dos hubiera esperado que la conversación tomara ese rumbo. Soy un hombre egoísta, Xiao Fen, admitió el maestro de las bestias Zen. Me preocupo por mis bestias, a las que estoy vinculado. Me preocupo por las personas que más quiero. Trabajo para la secta del Loto Azul, por lo que tengo permitido explorar libremente estas tierras. Puede que no estés de acuerdo con mi forma de vida, pero es la que he elegido en este mundo enloquecido. Hizo una pausa, con un tono pesado. En última instancia, no me importan tus planes, siempre y cuando no lastimes lo que es valioso para mí. Tal vez estés diciendo la verdad. Tal vez me estés mintiendo descaradamente. No me importa mientras no lastimes a Lianhua. Prométemelo y no me interpondré en tu camino. Los pasos de Xiao Fen se detuvieron al mismo tiempo que los del maestro de las bestias Zen y miró al hombre mayor a los ojos antes de decir, ella me ha mostrado bondad cuando no me correspondía nada. Un hogar después de que perdí lo que creía que era mío. No le haré daño, maestro de las bestias Zen. Te lo prometo, por mi lado. El maestro bestia Zen parpadeó y la sorpresa genuina se extendió como un reguero de pólvora por sus rasgos. No esperaba un juramento del Dao, admitió el maestro de las bestias Zen, claramente sorprendido. Luego, le dio unas palmaditas cálidas en el hombro a Xiao Fen 2 veces antes de decir, ven, ven. La pequeña Li me pidió que te enseñara, no puedo defraudarla. Capítulo 62. Niveles de bestias. ¿Está realmente bien? Preguntó Xiao Fen por segunda vez, su tono delataba su vacilación. ¿De qué tienes tanto miedo? Preguntó el maestro de las bestias Zen, con un tono perplejo. Liu Yan es una poderosa bestia de la fundación, sí. Pero está unida a mí. No te atacarán a menos que intentes hacerme daño o yo se lo ordene. Lo entiendo, pero Xiao Fen se quedó en silencio, sin querer ofender al maestro de las bestias, pero tampoco estaba muy seguro de cómo transmitir su preocupación sin hacerlo. Ella sigue siendo una bestia espiritual salvaje, ¿verdad? Preguntó, tratando de mantener su implicación lo más sutil que pudo. El maestro bestia Zen parpadeó antes de comenzar a mirar a Xiao Fen de arriba abajo como si se hubiera topado con una raza particularmente rara de bestia espiritual. ¿Realmente no sabes nada sobre domesticación de bestias, verdad? Preguntó el maestro de bestias Zen, su tono casi sonaba asombrado. Bueno, dijo Xiao Fen, alargando la vocal para darle un efecto dramático. Sé que una vez que te unes a una bestia, no te van a atacar. Pero no soy yo el que está unido a Liu Yan. Intentó defender su reputación, pero por la mirada cada vez más desconcertada que le estaba dando el maestro de las bestias Zen, estaba claro que no lo estaba logrando.
El maestro bestia Zen hizo una señal antes de tomar su mano derecha y apretarla firmemente. Xiao Fen no se resistió mientras su mano se presionaba contra el pelaje de Liu Lian antes de que el maestro bestia Zen se apartara. El pelaje liso y brillante era mucho más suave de lo que Xiao Fen hubiera esperado con solo mirarlo, y una vez que se dio cuenta de que Liu Lian no lo estaba mordiendo por sus transgresiones, no pudo evitar dejar que su mano se deslizara desde su cuello hasta la curva de su espalda. La bestia espiritual parecida a una pantera solo se arqueó ligeramente en respuesta, inclinándose contenta ante el toque. Xiao Fen luchó por mantener la sorpresa alejada de sus ojos. Incluso para su predecesor, las bestias espirituales siempre habían sido criaturas mortales, ya sea que las encontrara en la espesura de un bosque o en el campo de batalla, bajo el mando de los cultivadores demoníacos que sin duda habían usado métodos viles y tabú para someterlas. La lógica terrenal de Xiao Fen reforzaba esa idea. Los animales salvajes nunca podrían ser domesticados del todo porque no se sabía cuándo sus instintos primarios superarían el vínculo percibido que se había formado. La división marcial debe haberte dado una educación bastante completa, ¿eh? Preguntó retóricamente el maestro de las bestias Zen. Parece que Liu Lian está a punto de abalanzarse sobre ti. No respondió Xiao Fen mientras continuaba acariciando la espalda de la majestuosa bestia espiritual, incapaz de ocultar el asombro que estaba escrito en toda su expresión. Una media sonrisa de satisfacción se había dibujado en los rasgos de la bestia espiritual parecida a una pantera, una que parecía casi humana. Liu Lian tenía un año cuando la encontré, reveló el maestro de bestias Zen. Los colmillos umbrales son bestias espirituales dotadas que tienen una gran afinidad por el ki de oscuridad desde su nacimiento. ¿Qué tan familiarizado estás con el cultivo de una bestia espiritual? Sé que comienzan desde la etapa de recolección de ki, pero su herencia a menudo decide el alcance y las limitaciones de su crecimiento, respondió Xiao Fen, repitiendo lo que recordaba de los recuerdos de su predecesor. Correcto, pero esa es una comprensión muy rudimentaria, respondió el maestro de las bestias Zen. Las bestias espirituales tienen un núcleo de bestia desde el momento en que nacen. Es su órgano para la cultivación, como nosotros tenemos nuestro Dantian. Sin embargo, una bestia espiritual es muy diferente de un humano. Están naturalmente dotados y la mayoría son superiores a nosotros los humanos en fuerza, velocidad y reflejos. Además de eso, su núcleo de bestia los hace mucho más sensibles al ki en comparación con los humanos, lo que les permite absorber inconscientemente el ki ambiental incluso de las regiones más áridas. Xiao Fen buscó una respuesta en los recuerdos de su predecesor, solo para encontrar conocimiento detallado sobre el comportamiento, patrones de ataque y fuerza estimada de bestias espirituales específicas que probablemente encontraría en el campo de batalla en lugar de un marco general de conocimiento. Cada vez era más claro que su entrenamiento y educación le habían sido otorgados con el propósito explícito de perfeccionarlo para convertirse en un arma para ser utilizada contra los cultivadores del camino demoníaco, sin ninguna consideración real por su propio crecimiento como individuo o cultivador. Si ese es el caso, ¿por qué las bestias espirituales no son una amenaza mucho mayor para nosotros? Preguntó Xiao Fen, su tono despertó la curiosidad. No tenía ningún sentido que las bestias espirituales tuvieran tantas ventajas físicas y espirituales, especialmente porque el maestro de las bestias Zen había hecho que pareciera que cultivar era sinónimo de respirar para las bestias espirituales. Ahí es donde entra en juego tu declaración anterior, reveló Beastmaster Zen. Dijiste que la herencia de una bestia decide el alcance y las limitaciones de su crecimiento. Esto es cierto y es precisamente por eso que tenemos niveles para medir el potencial de una bestia espiritual. Tears, pensó Xiao Fen, la palabra provocó una resonancia en los recuerdos de su predecesor. Había algo allí, pero estaba borroso. Él asintió, indicándole al maestro bestia Zen que continuara. Es una escala imperfecta, pero aún así, útil. Mencioné antes que un núcleo de bestia es similar a un Dantian. Lo dije de manera bastante literal, porque cuando una bestia espiritual asciende a la siguiente etapa, no hay un establecimiento de base. El núcleo de bestia simplemente evoluciona después de ser bañado por el trueno celestial. Esto continúa hasta la etapa de alma naciente, después de la cual las diferencias entre los cultivadores humanos y los cultivadores de bestias disminuyen rápidamente, explicó el maestro de bestias Zen. ¿Eso significa que una bestia de alma naciente ganará sapiencia? Soltó Xiao Fen, incapaz de ocultar la punzada de emoción en su tono. El maestro de las bestias Zen parpadeó 2 veces mientras pensaba en la pregunta. Luego se rió entre dientes, con una risa cargada de diversión. No lo sé, respondió. Tendrás que preguntarle a una bestia del alma naciente tú mismo, nunca he conocido a una. Xiao Fen sintió que le ardían las mejillas. Pero creo que estás subestimando a Liu Lian. La verdadera domesticación de bestias implica una unión de almas, una mezcla de pensamiento y deseo. No puedo leer todos sus pensamientos, pero lo que ella me permite escudriñar es más complejo de lo que te imaginas. ¿Cómo funciona eso? Preguntó Xiao Fen. Paciencia, la reprendió el domador de bestias Zen. Eso lo hablaremos más adelante en la lección. Ahora, ¿dónde estaba? ¿Niveles? Respondió Xiao Fen. Ah, sí. Del 1 al 4, hay 4 niveles que conozco personalmente. Liu Lian es una bestia espiritual de nivel 3, lo que significa que la etapa de cultivación más alta que se ha registrado que ha alcanzado su especie es nuestro equivalente a la etapa de formación del núcleo. Ninguno de su especie, que sepamos, ha alcanzado la etapa del alma naciente, reveló el domador de bestias Zen con un tono pesado. ¿Ninguno? Preguntó Xiao Fen con tono incrédulo. Los cielos nunca son justos, pero son justos. Ante la balanza que es la tribulación celestial, todos somos igualmente pesados. A cambio de las ventajas naturales concedidas a las bestias espirituales, su tribulación supera con creces a la humana en intensidad, hasta el punto de que es difícil incluso establecer una comparación entre ambas. Capítulo 63. ¿Vínculo verdadero? ¿Es realmente tan grande la diferencia? Preguntó Xiao Fen con un tono incrédulo. Su predecesor sabía que las bestias del alma naciente eran raras, pero nunca había profundizado en el asunto. Después de todo, lidiar con tales amenazas habría quedado fuera de su alcance en el campo de batalla. La rapidez que necesitas para quemar ki le llega a Liu Lian de forma natural. Como colmillo umbral, cada miembro de su especie posee una afinidad natural con el ki de oscuridad y el conocimiento necesario para cultivarlo le llega de forma instintiva. El maestro de bestias Zen hizo una pausa, dándole a Xiao Fen un respiro para asimilar sus palabras. Con cada respiración, su núcleo de bestia extrae ki desintonizado del entorno. Una parte se distribuye a lo largo de sus meridianos, fortaleciendo sus huesos, haciendo que su sangre sea más resistente a infecciones, enfermedades y venenos más débiles y mejorando su vista ya aguda, mientras que el resto se utiliza para mantener sus reservas de ki. Continuó. Su tono no sonaba objetivo ya que más que un dejo de orgullo se filtró en su voz. Los cultivadores humanos no tienen artes y técnicas que puedan usar para cerrar la brecha, ofreció Xiao Fen, tratando de contrarrestar la afirmación que se había presentado ante él. ¿Qué es una técnica? Preguntó retóricamente el maestro de las bestias Zen. Una forma de cultivar tu ki con mayor eficiencia que la normal. ¿Y qué tal un arte? Continuó, con un tono que sonaba despectivo. No es más que un método para canalizar el ki que es cultivado por vías que son más adecuadas para el combate. Xiao Fen no intervino, pues las definiciones que el maestro de las bestias Zen le había ofrecido eran precisas. Ambas cosas le llegan a una bestia espiritual de forma natural. Algunos pueden optar por mejorar esas técnicas, pero esos casos son raros por debajo de la etapa del alma naciente, con una excepción. ¿Puedes adivinar qué es eso? Preguntó el maestro de las bestias Zen, con un brillo en su mirada que insinuaba la respuesta. Bestias unidas, soltó Xiao Fen, captando la indirecta. Correcto, respondió el maestro de las bestias Zen. Aunque, aún así, no es exactamente un fenómeno común. Dime, ¿por qué deseas aprender a domesticar bestias? ¿Tienes un huevo de bestia en tu poder o alguna forma de obtener uno?
Preguntó el maestro de las bestias Zen, con un tono curioso. ¿Obtener un huevo es la única forma? Preguntó Xiao Fen, sin dejar que ninguna de las dudas que sentía se filtrara en su tono. Rara vez hay un solo camino en Separ, respondió el maestro de bestias Zen. Podría domar a una bestia recién nacida, pero más allá de eso es una causa perdida. Los mismos instintos salvajes que les otorgan tal poder no les permitirán someterse a otra bestia, y mucho menos a un humano. Los registros históricos que he estudiado han registrado tales intentos y han sido horribles, admitió, su tono sombrío. ¿Cómo es eso? Preguntó Xiao Fen. Es posible derrotar a una bestia espiritual. También es posible quebrantarla. Muchos lo han intentado, pero los resultados siempre los han decepcionado. Quebrantar la voluntad de una bestia espiritual es quebrantar sus instintos. Se convierten en sombras inertes de lo que fueron, incapaces de seguir órdenes. Y si su voluntad no es quebrantada verdaderamente, entonces contraatacarán a sus amos o buscarán la libertad escapando, explicó el maestro de las bestias Zen. ¿Eso hace que un huevo de bestia espiritual sea muy valioso? Preguntó Xiao Fen, sin ver ninguna razón para andarse con rodeos dado lo cercano que era el maestro de bestias Zen a Lianhua. No exactamente, respondió el maestro de las bestias Zen. Lo que te dije es cierto para la mayoría de las bestias espirituales, no para todas. Las bestias espirituales de nivel 1, en particular, son las que tienen más probabilidades de alimentarse de plantas espirituales y carecen de la mayoría de los instintos de las bestias de nivel superior. Si bien encontrarlas en la naturaleza ilesas no es fácil, una vez que han sido domesticadas, sus huevos no son particularmente difíciles de obtener. Los biorns, adivinó Xiao Fen. En efecto, respondió el maestro de las bestias Zen. Si les damos de comer hierbas espirituales de buena calidad, obtenemos leche de bicornio más pura, que creo que es un ingrediente auxiliar en algunas recetas de píldoras populares. ¿Qué pasa con los huevos de nivel superior? Preguntó Xiao Fen. Los huevos de bestia de nivel 2 todavía son algo que se puede comprar con dinero. Después de todo, no hay garantía de que quien los encuentre tenga interés en criar una bestia, explicó el maestro de bestias Zen. Pero solo un tonto vendería un huevo de bestia de nivel 3 por monedas. No, pedirían algo mucho mejor. Ya veo, respondió Xiao Fen, frunciendo los labios mientras pensaba. Existe la posibilidad de que pueda adquirir un huevo de bestia, pero no estoy seguro de qué rareza será. Si tal situación llega a suceder, deseo estar preparado, explicó, y técnicamente, ni una sola palabra de lo que había dicho era falsa. Lo que tenía en su poder era un huevo de bestia dañado, con una posible forma de salvarlo. No había garantía de que el huevo fuera capaz de repararse a sí mismo, incluso si refinaba una píldora de unión con bestias de alta calidad a tiempo. Entonces, ¿estás aprendiendo a refinar la píldora que une a las bestias? Preguntó el maestro bestia Zen, con tono intrigado. Más bien lo estoy intentando, admitió Xiao Fen tímidamente. Pero si hay algo que tengo, son recursos. Si sigo intentándolo, eventualmente lograré perfeccionar uno. Ja, eso es nuevo, se rió entre dientes el maestro de bestias Zen. Pero si eso fuera todo lo que había para armar bestias, cada anciano y gran alquimista tendría una bestia que los seguiría. ¿No lo es? Xiao Fen parpadeó, confundido. La píldora de unión con las bestias establece una conexión, pero es una de amistad. La bestia recién nacida percibirá la familiaridad de tu ki y eso será suficiente para que se imprima tu presencia en ella. Crecerá junto a ti, si la tratas bien, acudirá en tu ayuda cuando te ataquen. Pero eso no es realmente un vínculo, no es una asociación entre iguales, explicó el maestro de las bestias Zen. ¿Cómo puedo lograrlo? Preguntó Xiao Fen. Si había una diferencia tan pronunciada, entonces deseaba ver si podía lograrla. Para lograr un vínculo verdadero, primero debes encontrar tu propia alma. Capítulo 64. Tu alma. No soy un cultivador del alma naciente, respondió Xiao Fen. Su tono no ocultaba el desconcierto que sintió ante la pregunta del maestro bestia Zen. No, no lo eres, asintió el maestro de bestias Zen en señal de acuerdo, pareciendo divertido por la afirmación. ¿Y? Se supone que la interacción con las almas es competencia de los cultivadores de la etapa del alma naciente, explicó Xiao Fen, bastante seguro de su propia afirmación. De lo contrario, su predecesor no habría dejado intacta una vía tan única y posiblemente útil en su búsqueda de poder. Te equivocas, respondió el maestro de las bestias Zen sacudiendo la cabeza. Alcanzar la etapa del alma naciente solo significa que tu alma se ha vuelto lo suficientemente poderosa como para adquirir una forma física. ¿Crees que los mortales no tienen alma? Preguntó en tono de complicidad. Xiao Fen parpadeó. Su predecesor, a pesar de su hambre de crecimiento, no había considerado esa cuestión en profundidad. Cuando un cultivador de la formación del núcleo de la capa pico estaba al borde de la ascensión, destrozaba el núcleo que había pasado décadas refinando para usarlo como combustible para la creación del alma naciente. Nada en el proceso explicaba de dónde provenía el alma. Tenía que ser más que un simple ki, pero no tenía sentido que su presencia estuviera vinculada a la ruptura de un núcleo. Si ese fuera el caso, entonces los cultivadores de la formación del núcleo que fallaran en sus tribulaciones cuyo núcleo fuera destrozado en medio de la batalla por un enemigo también ascenderían a la etapa del alma naciente. La respuesta era tan simple como parecía. Todos los seres vivos tenían alma, ya fueran mortales, cultivadores o bestias espirituales. Pero entonces, ¿por qué la secta fronteriza no le había instruido a Xiao Fen para que buscara el dominio de su alma? ¿Por qué no me enseñaron esto? Preguntó Xiao Fen, un poco desconcertado al darse cuenta. Las ventajas que obtendrías en comparación con el esfuerzo son limitadas, admitió el maestro de las bestias Zen. Obtener la iluminación sobre tu alma te otorgará un gran control sobre tu dantian, meridianos y flujo de ki, pero no hay garantía de que puedas alcanzar ese estado. E incluso entonces, el poder puro es mucho más valioso en el campo de batalla. Aunque, hay que reconocerlo, esa no es toda la verdad, admitió, su expresión traicionando un destello de disgusto. ¿Qué es? Preguntó Xiao Fen. No es una verdad que te guste, respondió el maestro bestia Zen antes de dejar escapar un suave suspiro. ¿Aún quisiera saberlo? Preguntó Xiao Fen. Entonces no tendría más remedio que decírtelo, solo porque parece que ella te valora mucho, respondió el maestro de bestias Zen mientras se masajeaba la frente con la mano libre. Intenta usar eso en mi contra y te dejaré experimentar de primera mano por qué un colmillo umbral es una bestia espiritual de nivel 3. No me atrevería, respondió rápidamente Xiao Fen, sin estar del todo seguro de si el bondadoso maestro de las bestias estaba bromeando con él o si realmente tenía la intención de cumplir con esa amenaza. Pero sí, me interesaría saberlo. Mira a tu alrededor, respondió el maestro de las bestias Zen. ¿De verdad crees que la secta Loto Azul envía a sus futuros ancianos a la secta fronteriza para morir en una guerra interminable que se libra desde tiempos inmemoriales? Preguntó. No lo entiendo, respondió Xiao Fen, con expresión perdida. Solo los más talentosos de mi grupo fueron seleccionados para ser transferidos a la secta fronteriza, explicó desde el banco de recuerdos de su predecesor. ¿De qué pabellón vienes? Preguntó el maestro bestia Zen. El pabellón del viento susurrante, respondió Xiao Fen. Ah, sí, respondió el maestro de las bestias Zen. Una de sus sectas externas. Probablemente eres uno de los más talentosos de ese pabellón en particular, pero esa es solo una forma más amable de decir que eres carne de cañón que valía la pena entrenar para la guerra, reveló. Ya veo, respondió Xiao Fen con los labios fruncidos, sin esperar que la situación tomara tal giro. ¿No estás enojado? Preguntó el maestro bestia Zen. Yo era el que quería luchar en la guerra, respondió Xiao Fen con tono serio. Admito que no es una conclusión especialmente reconfortante, pero preferiría pagar el precio de la verdad antes que vivir una mentira. Gracias.
No eres como la mayoría de los cultivadores marciales que he conocido, respondió el maestro de las bestias Zen con expresión distante. Pero eso no es necesariamente algo malo. La razón por la que tu secta fronteriza no te enseña cómo buscar la iluminación sobre tu alma es porque, además de su uso en la domesticación de bestias, la mayor ventaja que ofrece es para aquellos que están siendo entrenados para convertirse en futuros ancianos. Alma naciente, respondió Xiao Fen, abriendo mucho los ojos al darse cuenta. Supongo que nunca se esperó que alcanzara esa etapa, ¿no? Preguntó retóricamente, ya que la respuesta era demasiado obvia como para buscar una aclaración. No se esperaba que él, o mejor dicho, su predecesor, alcanzara la etapa del alma naciente. No, respondió el domador de bestias Zen. Y yo no haría pública esta información si fuera tú, aunque es más bien un secreto a voces para quienes lo sabemos. No lo haré, respondió Xiao Fen. Vine aquí para cultivar, no para luchar. El maestro de las bestias Zen asintió, evidentemente satisfecho por la respuesta antes de continuar. Ese honor está reservado para sus discípulos principales, el verdadero futuro de la secta del Loto Azul. En los torneos a los que hayas asistido a lo largo de los años, no habrían presentado discípulos principales, no, discípulos internos en el mejor de los casos. Un número decente de ellos son parientes y vástagos de los ancianos, mientras que el resto ascendió desde las sectas externas. Oponentes que se espera que la secta fronteriza derrote debido a la experiencia que han acumulado en batallas de vida o muerte. ¿Por qué? Preguntó Xiao Fen. Porque su objetivo no es aplastar tu moral, reveló el maestro de las bestias Zen. Es elevarla. ¿Son tan fuertes los discípulos principales? Preguntó Xiao Fen con un tono que ardía de curiosidad. No tiene sentido, respondió el maestro de las bestias Zen. Aunque no tengo libertad para decirte nada más. Entiendo, respondió Xiao Fen. El maestro de las bestias Zen le dio una palmadita en el hombro y le dijo: vamos, si realmente quieres tomar una bestia, prueba la meditación antes de recurrir a un método inferior. Xiao Fen caminó hacia un árbol en el que no había ningún residente, ya fuera un gusano enroscado o las enérgicas criaturas parecidas a conejos que les gustaba rebotar de un árbol a otro, y se sentó en una postura con las piernas cruzadas y el pecho presionado contra su tronco. Entonces, ¿cómo puedo encontrar mi alma de nuevo? Preguntó. No lo sé, respondió el maestro de las bestias Zen en un tono caprichoso. Es tu alma, no la mía. Capítulo 65. La puerta. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó Xiao Fen, su tono desconcertado por la afirmación del maestro bestia Zen. Te enseñaré lo que sé, respondió el maestro de las bestias Zen, mientras regresaba al lado de Julián y se sentaba junto al durmiente comido umbral. Pero no, mis palabras no pretendían ser una broma. El alma es un asunto complejo. No creo que ni siquiera la ascensión a la etapa de alma naciente garantice una comprensión completa del tema. La tuya es diferente a la mía, como la mía es diferente a la tuya. Puedo guiarte hacia el comienzo del viaje, pero tú debes encontrar el destino. Dime qué hacer, respondió Xiao Fen, intentando evitar que la idea que acababa de tener se reflejara en su rostro. Bien, asintió el maestro de las bestias Zen en señal de aprobación. Primero, cierra los ojos, le indicó. Los ojos de Xiao Fen parpadearon y se cerraron. Ahora, libera tu mente de distracciones. Libérala de la carga del deseo. No pienses en la tarea que te has propuesto llevar a cabo, porque el alma ya está donde debe estar. Permítete caer en un trance meditativo mientras te concentras en tu respiración, dejando que tu ki fluya a través de tu dantian antes de recorrer tus meridianos, ordenó el maestro de las bestias Zen, con un tono tan lento como tranquilizador. La respiración de Xiao Fen se hizo más lenta mientras comenzaba a cultivar, concentrando casi toda su atención en dirigir su dantian. Ahora, el único consejo que me queda por darte, y veas, Master Zen se quedó en silencio, su tono pensativo mientras esperaba que Xiao Fen registrara sus palabras. Es pensar en lo que te hace ser tú. El deseo ardiente en tu corazón que mantienes oculto a los demás. Las verdades que te pertenecen a ti y solo a ti. La personalidad que te llevó a buscar la gloria en la división marcial y el nuevo tú, el que cambió. El que quiere convertirse en alquimista. No te mientas a ti mismo y la puerta se abrirá para ti, explicó. Durante 10 minutos, Xiao Fen hizo lo que le dijeron. Trató de pensar en su ardiente deseo de abrir una tienda de té en el distrito marcial. Pensó en la verdad que solo le pertenecía a él, en el hecho de que era de un mundo completamente diferente y admitió que algunos días eso lo hacía sentir solo. Pensó en su propia personalidad, aunque le resultaba difícil caracterizar sus propios rasgos. Era un apasionado de lo que le gustaba, siempre lo había sido. Había sido bastante despreocupado en la universidad, pero no estaba seguro de si ese aspecto de su personalidad habría perdurado después de ingresar al mundo real. Nunca había sido el más ambicioso de la clase, pero disfrutaba aprendiendo cosas nuevas y dando lo mejor de sí. ¿Pero quién había sido? Esa era una pregunta que no estaba calificado para responder. ¿Vas a ayudarme o quieres verme retorciéndose por unas horas más? Pensó Xiao Fen. Tal vez debería dejarte en paz. La cultivación es buena para ti, deberías practicarla más a menudo, respondió su predecesor, con un tono que sonaba un poco exasperado. Beber té también tiene muchos beneficios para la salud. Nunca te vi beberlo, respondió Xiao Fen con un comentario verbal. ¿De verdad estás comparando la búsqueda del gran Dao con una bebida mortal sin pretensiones? Preguntó su predecesor, con un tono que casi sonaba dolido. Sí, respondió Xiao Fen sin dudarlo. Debería dejarte en paz, respondió su predecesor con un suspiro. Está bien, por favor. Xiao Fen cambió rápidamente de táctica. Estoy seguro de que hay un tipo de persona que puede meditar para llegar a su alma, pero esa persona no soy yo. Si quiero salvar el huevo y conseguir un compañero en lugar de un seguidor, esta es la única idea. Los domadores de bestias son interesantes, respondió su predecesor. Puede que este maestro de bestias no sea un luchador, pero su control sobre su ki supera con creces a la mayoría de los cultivadores de formación central que he conocido. Sospecho que está restando importancia a los verdaderos beneficios que proporciona el dominio sobre el alma. Es una lástima que la secta fronteriza no me haya considerado lo suficientemente digno para impartir ese conocimiento. ¿Es por eso que no pude sentir ningún ki de él sin usar el arte de cultivo de esencia? Preguntó Xiao Fen, su tono intrigado. Sí, respondió su predecesor. Su control es más propio de un asesino que de un domador de bestias. ¿Puedes guiarme hasta allí? Preguntó Xiao Fen, intentando que sus palabras sonaran esperanzadoras. ¿Debo hacerlo? Preguntó cansinamente su predecesor. No creo que pueda obligarte, respondió Xiao Fen. Tampoco quisiera hacerlo. Seguro que lo descubres tarde o temprano, respondió su predecesor. Olvida lo que te dijo el amo de las bestias. Concéntrate en mi voz. No en mi inflexión, sino en el lugar de donde viene mi voz. Xiao Fen hizo lo que le dijeron y miró a su alrededor no con los ojos, sino con la mente. Si su predecesor lo estaba guiando hacia algo, no podía ser en el mundo físico. Sin embargo, no había elegido presentarse ante él. Pasaron los minutos y su predecesor seguía hablando, instándolo a encontrar el origen de su voz. La frustración de Xiao Fen creció con cada momento que pasaba, hasta que de repente, se congeló. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó. No podía encontrar a su predecesor usando su sentido del oído, incluso si compartían el mismo paisaje mental. El camino hacia el alma no podía ser algo tan superficial. No, tenía que sentirlo. Xiao Fen persiguió la única pista que le habían dado. Recordó el momento en que su predecesor se había revelado por primera vez. El aplomo y la gracia que llevaba consigo. La calma en su mirada que ocultaba el hierro que se escondía en su interior. Las serenas túnicas blancas que vestía que habrían sido cualquier cosa menos eso en el campo de batalla. Buscó su sensación y para su sorpresa encontró algo que se le parecía. Xiao Fen miró hacia adentro y su percepción cambió.
Se encontró parado en una extensión de niebla blanca interminable, una puerta solitaria sin nada que la albergara, lo único de interés en su campo de visión. Una puerta que reconoció. Xiao Feng estaba seguro de que la puerta de madera ligeramente rayada y algo abollada que alguna vez estuvo pintada de negro mate, pero que ahora era solo de un negro descolorido y desconchado, se suponía que conducía al modesto apartamento de 2 habitaciones de su madre. Capítulo 66. Realización. Xiao Feng sintió que su mirada se tensaba mientras se encontraba frente a la puerta familiar. Es cierto que no estaba seguro de qué se suponía que debía esperar de su alma, por lo que era un poco injusto que se sintiera nervioso por lo que había encontrado. Apretó los dientes y giró suavemente una perilla de metal cuyo tono plateado metálico original se había corroído hasta adquirir una pátina bronceada y descolorida, esperando que la puerta estuviera abierta. Era su propia alma, después de todo. Xiao Feng no sintió resistencia cuando la puerta se abrió hacia adentro. En ese momento, la curiosidad había vencido a cualquier inquietud que sintiera, por lo que se adentró en la neblina de luz blanca lechosa que le impedía mirar más profundamente. Xiao Feng tardó unos instantes en parpadear repetidamente para intentar aclarar su visión. Lo primero que vio fue una mesa de comedor normal, de cristal negro traslúcido sobre una base de madera. La reconoció casi en cuanto la vio. Su mirada pasó de la mesa de comedor a la pared que había detrás. Como era de esperar, encontró un armario de pared con una vitrina. Lo que más le llamó la atención no fue el armario en sí, sino las fotografías enmarcadas que había en su interior. Fotos de su madre cuando era más joven, de él cuando era niño, de él en un cochecito mientras su madre sonreía a la cámara. Una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios mientras su mirada se centraba nuevamente en la mesa del comedor, ahora notando una computadora portátil abierta que estaba colocada al lado de un humilde desayuno, un huevo frito colocado sobre un trozo de pan tostado apresuradamente y un vaso de jugo de naranja al lado. El desayuno siempre había estado allí o había aparecido después de pensar en su madre. No lo recordaba. ¿Aparecería también su madre si pensaba en ella lo suficiente? Sacudió la cabeza con ironía, aunque sus puños apretados demostraban que no le hacía ninguna gracia. Por supuesto, eso no funcionaría. Su madre era la persona más trabajadora que conocía. Después del divorcio, no había intentado buscar otra pareja. En lugar de eso, se había lanzado de lleno al trabajo, aceptando 2 empleos que la obligaban a trabajar hasta altas horas de la noche y, ocasionalmente, los fines de semana. Incluso mientras desayunaba, se aseguraba de aprovechar al máximo su tiempo poniéndose al día con su correo electrónico. Ella se había asegurado de que a él no le faltara nada. Tal vez por eso se había ido distanciando cada vez más del materialismo en sus años de secundaria. Después de ver cuánto se esforzaba ella para poner comida en la mesa, simplemente no le entraba en el corazón pedir más. Fue recién en sus años universitarios cuando se dio cuenta de que su madre en realidad no necesitaba trabajar tanto para pagar su matrícula. Por mucho que estuviera resentido con su padre por haberse vuelto a casar, en su mayoría de manera injusta, no era un mal hombre en ningún sentido. Él había estado pagando la mitad de sus gastos y siempre era amable con él durante sus viajes quincenales, incluso cuando no necesariamente le devolvía el favor. Suspiró mientras observaba más de los muebles familiares del comedor de su madre. Ojalá hubiera sido más amable con su padre. Ojalá hubiera analizado más a fondo las motivaciones de su madre y se hubiera dado cuenta antes de por qué se había lanzado a trabajar a toda costa. Tal vez intentar cambiar la motivación de los adultos era una tarea injusta y, con toda probabilidad, hubiera fracasado. Tal vez el hecho de haber sido más amable con su padre no hubiera hecho que la familia fuera más comunicativa. Tal vez tampoco sus intentos de convencer a su madre de que comenzara a retomar sus antiguas aficiones y tal vez considerara volver a salir con alguien en el futuro hubieran logrado nada digno de mención. Pero ¿y ahora qué? Se le negó para siempre la oportunidad de intentarlo, separado por un abismo de espacio y tiempo que sospechaba que ni siquiera un cultivador de alma naciente podría salvar. Se alejó de la mesa del comedor y se giró hacia la zona de estar. ¿Qué demonios sí? Xiao Feng se quedó callado, parpadeando. El desgastado sofá cabriolet que estaba colocado frente a un grueso televisor LCD estaba tal como lo recordaba, pero la vista que se asomaba detrás de las cortinas definitivamente no era la correcta. El apartamento de su madre ciertamente no tenía vistas al campus universitario, pero eso era exactamente lo que estaba viendo. Avanzando con cautela, Xiao Feng apartó las cortinas y dio un paso sobre el césped exuberante. Los edificios principales del campus eran una ingeniosa combinación de arquitectura moderna con acentos históricos, un exterior de ladrillo rojo equilibrado por azulejos de color azul marino atemporal. Su mirada recorrió el campus mientras seguía caminando y notó el gimnasio al noreste, una cancha de fútbol al aire libre, la cafetería con su fachada de vidrio, las residencias de estudiantes de varios pisos y algunos edificios administrativos más pequeños. Al principio, se quedó perplejo al ver a los innumerables estudiantes deambulando por el campus, pero cuando se acercó y se concentró, solo vio un toque de colores en un lienzo bidimensional. Debería haber sido inquietante, pero no lo fue. Su mente solo estaba recreando una escena de sus recuerdos y los rasgos individuales de cientos de estudiantes se habían perdido en su memoria a largo plazo. Continuó caminando hacia adelante, su mirada cautivada por la única excepción a lo que él consideraba una regla. Un hombre vestido con una túnica blanca que ondeaba al viento incluso cuando Xiao Feng no podía detectar el más mínimo atisbo de brisa estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el césped, mirando hacia la dirección del campus principal y bien posicionado para disfrutar de la vista. Era un césped curioso, de un verde oscuro en contraste con el verde claro brillante que parecía casi artificial en comparación. El hombre vestido de blanco dirigió su mirada en su dirección. Sus miradas se encontraron. ¿No estás muerto?, dijo Xiao Feng. Sus palabras no eran una pregunta sino una declaración. Capítulo 67. El acuerdo. Cuando nos conocimos comenzó su predecesor vestido de blanco, con expresión serena mientras encaraba la sorpresa de Xiao Feng con un tono perfectamente tranquilo. Te dije que mi alma había sido destruida en su mayor parte y que estabas destinado a consumir instintivamente lo que quedaba, recordó. Lo hiciste, respondió Xiao Feng. Mis palabras siguen siendo tan ciertas ahora como lo fueron entonces, declaró su predecesor, aunque su propia existencia aparentemente desmintió esa noción. ¿Cómo?, preguntó Xiao Feng. Mi alma fue devastada por un ataque de un cultivador de alma naciente, uno dispuesto a practicar métodos del camino demoníaco, explicó su predecesor. Destrozada sin posibilidad de reparación, se habría disipado hace mucho tiempo si no fuera por tu transmigración. Absorbiste la esencia de mi alma para crecer rápidamente, absorbiendo una base de cultivo que ya no podía mantener, heredando tanto mis recuerdos como mi fuerza. 2 almas no pueden existir en un cuerpo y si no hubiera resistido la atracción de tu alma completa, de hecho habría perecido. Pensé que me habías dicho que no podía controlar la absorción, preguntó Xiao Feng, desconcertado por las palabras de su predecesor. No puedes, pero nunca dije que no lucharía contra la invasión. Después de todo, estoy entrenado en el arte marcial, explicó su predecesor, con un tono teñido de alegría. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Xiao Feng. Sabías que descubriría tu presencia en el momento en que entrara en mi alma, afirmó, seguro de su conclusión. Podría haberlo hecho, admitió su predecesor. Tu amo de las bestias no espera realmente que encuentres tu alma. Cualquier descubrimiento que ofrezca una ventaja en la etapa del alma naciente no puede ser fácil de aprender antes de ella. Aunque, admito que, dada tu disposición única, eventualmente lo habrías descubierto si hubieras seguido intentándolo. Tal vez en 1 año o 2. Es tiempo más que suficiente para que yo haya seguido adelante, respondió Xiao Feng, sin encontrar ninguna razón para eludir lo que sabía que eran sus propios rasgos de personalidad. Quería aprender a domar bestias para reclamar el huevo moribundo que había descubierto y 1 año era simplemente demasiado tiempo para esperar que el huevo sobreviviera.
No, seguiría adelante mucho antes y confiaría en la píldora que une a las bestias para establecer un vínculo de amistad en lugar de un vínculo verdadero, porque su interés en el campo había surgido de la necesidad en lugar del deseo. Es probable que así haya sido, admitió su predecesor. Entonces, ¿por qué? Preguntó Xiao Feng. No creo que mi derecho a este cuerpo sustituya al tuyo. Es como dijiste, eres un cultivador. Si alguien toma lo que te pertenece, luchas para reclamarlo. ¿Qué ventaja podrías obtener al revelarme esto? Preguntó, incapaz de pensar en una sola, a menos que su predecesor le hubiera ocultado ciertos recuerdos. Ninguna, respondió su predecesor, con un tono perfectamente tranquilo. En mi estado actual, no puedo controlar mi cuerpo ni aunque quisiera. Tampoco soy capaz de consumir tu alma para sanar la mía. Revelar mi existencia me ha puesto en una grave desventaja, en todo caso. Estoy seguro de que puedes sentirlo, como yo puedo sentirte a ti. Como alma dominante, podrías elegir extinguir la mía y yo sería incapaz de resistirme en el aquí y ahora. Podría, repitió Xiao Feng aturdido, al sentir el dominio absoluto que podía elegir ejercer sobre el alma de su predecesor si así lo deseaba. Independientemente de cómo lo hubiera adquirido, este era su dominio y era mucho más fácil rebelarse contra una presencia extranjera que invadir un alma completa y saludable. Si su predecesor no hubiera sido tan gravemente herido como él cuando Xiao Feng transmigró a su cuerpo, no había ninguna duda en su mente de que fue su alma la que habría sido destrozada y disipada sin esfuerzo, y ni siquiera podría haber culpado a su predecesor por hacerlo. Es la forma más fácil de conseguir este cuerpo y alma para ti. Un cultivador no dudaría en ello, ofreció su predecesor, sin parecer en absoluto preocupado por el hecho de que su propia vida, o al menos, lo que quedaba de ella, estaba en juego. Eres un cultivador, respondió Xiao Feng. Y me acabas de decir cuál es tu mayor debilidad. Parece que ninguno de los dos es muy bueno. Su predecesor soltó una extraña carcajada antes de asentir. Es cierto, aunque sospecho que subestimas la gravedad del daño que ha sufrido mi alma. Por muy firme que sea mi voluntad, no soy tan ingenuo como para creer que es solo la fuerza de voluntad la que mantiene mi alma atada a nuestro plano. No, sospecho que eres tú, o más bien, tu subconsciente, el que ha permitido mi presencia mientras que tu alma, que está atrincherada a mi alrededor incluso ahora, me ayuda a mantener la estructura de la mía. Xiao Feng parpadeó, sorprendido por la revelación. No tenía idea de cómo comenzaría a hacer algo tan complejo como reforzar la estructura de otra alma dañada con la suya, pero si las palabras de su predecesor eran ciertas, eso era precisamente lo que había estado haciendo. Todavía me sorprende que me lo hayas dicho, admitió Xiao Feng, su mirada inquisitiva fijándose en la mirada tranquila de su predecesor. Eso no es nada descabellado de tu parte, dado que incineré el contenido del arte de cultivo de la esencia poco después de su descubrimiento. No está en mi naturaleza exponer mis vulnerabilidades, admitió su predecesor, mientras se daba golpecitos en la barbilla mientras pensaba. Sin embargo, para recuperar mi cuerpo, necesitaría esperar a que tu propia alma sufra daños de un grado aterrador, ya sea por casualidad o porque te atraje a un área peligrosa más allá de tus habilidades. Incluso entonces, recuperar mi cuerpo no significará que el daño existente en mi alma se repare por sí solo. Solo agregar la carga de manejar mi cuerpo como estoy ahora, podría hacer que se rompa en el acto. Xiao Feng intentó mantener la inquietud en su rostro mientras con absoluta calma su predecesor hablaba sobre su propia posible muerte y la de Xiao Feng. Sacudiendo la cabeza, Xiao Feng respondió con firmeza. No puedo creer que simplemente hayas renunciado a recuperar tu cuerpo. ¿Rendido? Ni lo sueñes. Su predecesor lo despidió con un gesto de la mano. Sin embargo, fue la violencia la que causó mi casi muerte, no tú. No sé si fue un accidente cósmico en el gran ciclo de la reencarnación o alguna fuerza más allá de mi comprensión lo que te envió aquí, pero, sea como sea, tu propia culpabilidad en el asunto es inexistente. Si hubiera elegido el camino de la violencia de nuevo, sospecho que me habría encontrado condenado a caer presa del mismo ciclo. Ya fuera un año o varias décadas después, una vez más, me habría encontrado asesinado por una espada ensangrentada. ¿Qué alternativa hay? Preguntó Xiao Feng, esperando que, de hecho, existiera una alternativa. No sabía si era capaz de luchar contra su predecesor por algo que no le pertenecía, pero al mismo tiempo, no quería simplemente ser desterrado a un vacío eterno. Oh, eso es muy sencillo, respondió su predecesor. Simplemente voy a pedirte ayuda. ¿Perdón? Preguntó Xiao Feng, completamente desconcertado por la propuesta. Había imaginado que la conversación podría tomar un decenio de caminos diferentes, pero se encontró completamente sorprendido. Para volver a pisar el camino de la ascensión, necesito dos favores, comenzó su predecesor, para nada conmovido por el deslumbramiento de Xiao Feng. El primero es una píldora alquímica, una de las más preciadas. Una píldora que puede curar el daño de un alma. No la necesito para recuperar mi base de cultivo, eso lo puedo hacer yo mismo. Pero incluso una píldora así requeriría que alcanzaras el nivel de un gran alquimista y obtuvieras una fórmula de píldora por la que incluso los cultivadores del alma naciente lucharían. El segundo es un cuerpo de repuesto. ¿Un y qué? Preguntó Xiao Feng, estudiando con cautela a su predecesor. No me mires así, también es una técnica alquímica de algún tipo. Los registros históricos nunca han sido mi fuerte, pero el anciano Ayun una vez me habló de un antiguo anciano de la secta del Loto Azul. Lo llamaban Ming de los 100 cuerpos y no era por alguna técnica profunda. No, el anciano Ming luchó como un demonio, pero perdió más batallas de las que ganó. Y, sin embargo, siempre regresaba. Mientras el alma naciente permaneciera intacta, simplemente podía cambiar de recipiente tantas veces como quisiera. ¿El nuevo cuerpo podría contener algo tan poderoso como un alma naciente? Preguntó Xiao Feng, bastante seguro de que la cultivación no debía funcionar de esa manera. El cuerpo se fortalecía junto con el alma, no podía simplemente abandonarlo. Sean cuales sean los métodos que le hayan permitido a 100 cuerpos Ming hacerlo, si hay que creer la historia del anciano Ayun, no espero que hagas nada tan impresionante. Un cuerpo mortal forjado a través de medios alquímicos significaría que no estoy engañando a los cielos, que no estoy tratando de evadir mi tribulación. No espero que sea fácil, pero está muy lejos de ser imposible, conjeturó su predecesor. Sabes que es muy poco probable que pueda lograr algo de esto, ¿verdad? Preguntó Xiao Feng. Tienes un largo camino por recorrer como cultivador, respondió su predecesor, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Ay, pensó Xiao Feng. Pero también tienes tendencia a venderte a un precio inferior al que ves. No te habría revelado esta verdad si pensara que es imposible, incluso si hubiera sido una decisión tomada en el momento. Tu Dao es diferente a cualquier otro que haya visto en la división marcial y tu temperamento es mucho más adecuado para la alquimia en comparación con el mío. Tal vez haya una razón por la que estás aquí y lo que he visto es suficiente para que me arriesgue. Después de todo, eres el único cultivador en mi lo suficientemente tonto como para negociar con un alma remanente cuando tienes todo el poder sobre mí. Supongo que sí, respondió Xiao Feng con una pequeña sonrisa en sus labios. A pesar de que su predecesor había revelado que este encuentro podría haber sido muy diferente si no hubiera visto ninguna esperanza en sus habilidades y si Xiao Feng hubiera sido más egoísta, sospechaba que se habría dirigido a lugares mucho más desagradables. Xiao Feng todavía descubrió que no estaba nervioso por la revelación. En todo caso, su predecesor le había permitido acceder a su alma, algo que le habría llevado siglos hacer por sí solo y que estaba a su merced. No había trucos ni engaños que pudiera utilizar dentro de su alma, por eso le había ofrecido la verdad. Su corazón se sintió como si se hubiera liberado de un peso invisible que lo había estado encadenando, mientras la culpa que sentía por reemplazar a su predecesor dio paso a una nueva determinación. Se llegó a un acuerdo. Capítulo 68. El espacio del alma. Un cuerpo es simplemente un recipiente para el alma, explicó su predecesor con expresión seria. Creo que los beneficios de los que habló el maestro de las bestias son más una forma de evitarlo que un verdadero aumento del control del ki. Al menos, no al principio. ¿Por qué? Preguntó Xiao Feng.
El maestro de las bestias Zen no tenía ningún motivo para mentirle, por lo que no creía que ese fuera el caso. Si no deseaba revelar ciertos aspectos del alma a Xiao Feng, entonces tenía más sentido que hubiera ocultado esa información en lugar de mentirle. Antes de alcanzar la iluminación sobre tu propia alma, todavía eras responsable de hacer circular el ki dentro de tu Dantian. Sin embargo, una gran parte del proceso se delega en la mente subconsciente, y tu cuerpo físico sirve como conducto que lleva el mensaje a tu alma. Si he interpretado correctamente este espacio del alma, debería permitirte eliminar la necesidad de tu cuerpo físico como conducto, lo que te permitiría recuperar el control total sobre tu Dantian y tus meridianos, al tiempo que mejora tu control y tus reflejos, explicó su predecesor, con un tono que sonaba contemplativo mientras exponía su teoría. ¿Por qué estoy dejando de lado el cuerpo físico como conducto?, preguntó Xiao Feng. Correcto. Entonces no es una mejora sino más bien una forma novedosa de canalizar mi ki. Estás subestimando los beneficios de este estado, respondió su predecesor sacudiendo la cabeza. Claro, es poco probable que puedas aferrarte a este espacio del alma en un verdadero combate, porque no estás acostumbrado al dolor. Incluso si hubiera estado yo en tu lugar, no creo que hubiera sido fácil para mí sufrir una herida física y luchar contra el deseo instintivo de evaluar el daño con mis propios ojos. Pero no estás aquí para luchar, ¿verdad? Preferiblemente no. Su predecesor asintió y continuó. Usar el espacio del alma junto con el arte de cultivo de la esencia requerirá algo de tiempo para acostumbrarse, pero está dentro de tus capacidades. Además, te animo a que lo uses en el combate. Poder ver por ti mismo, de primera mano, lo que puedes hacer con un nivel mucho más alto de control de ki beneficiará naturalmente tu destreza. ¿Puedo hacerlo ahora?, preguntó Xiao Feng, dominado por la curiosidad. Pensé que nunca lo preguntarías, respondió su predecesor, antes de que una sonrisa burlona se extendiera por sus rasgos. Mantén los ojos cerrados, ordenó el predecesor de Xiao Feng, con tono severo. Pero aún puedo verlo todo con claridad, protestó, con un tono que sonaba ofendido. Esta es tu alma. Tú impones las reglas aquí. Que cerrar los ojos se asocia con ver un vacío infinito, un espacio en blanco y oscuro que no contiene nada de interés. Xiao Feng intentó hacer lo que le ordenaban y cerró los ojos antes de que se abrieran de golpe con un leve ataque de pánico. Sacudió la cabeza y repitió el proceso, logrando mantener los ojos cerrados la segunda vez. Bien. Ahora intenta visualizar tu cuerpo. Su existencia es tan cierta como la tuya, y también la conexión. Tienes que encontrarla y mantenerla. Lo intentaré, respondió Xiao Feng, frunciendo el ceño en señal de concentración. Los minutos se convirtieron en media hora mientras intentaba establecer una conexión con su cuerpo, sintiéndose como un cavernícola al que le habían encomendado la tarea de esculpir una casa de mármol. No solo no entendía la herramienta que tenía a su disposición, sino que la tarea en sí misma le parecía demasiado nebulosa. Hasta que Xiao Feng recordó la secuencia de eventos que lo habían llevado a la puerta de entrada a su alma en primer lugar. Recordar su propia apariencia parecía una tarea tonta, pero había un punto de apoyo diferente que podía intentar usar. Xiao Feng estaba agradecido por el vacío oscuro que conformaba su campo de visión, ya que le permitía concentrarse en pintar una imagen de la colección de animales desde la perspectiva que recordaba por última vez. Un lago tranquilo que ocultaba grandes profundidades fue su percepción del maestro de las bestias Zen mientras recordaba su semejanza. Xiao Feng no se detuvo allí, por supuesto, ya que trató de recordar todo, desde el tono de las cortezas de los árboles hasta las muchas bestias espirituales que residían dentro del territorio de la colección de animales. Las bestias bolinas que se llamaban picuernos, las bestias leporinas de orejas largas que se desplazaban de un árbol a otro, el gusano desconcertante pero aparentemente dócil que se enroscaba alrededor de un árbol, pero, sobre todo, Xiao Feng recordó la bestia espiritual vinculada del maestro bestia Zen, el colmillo umbral llamado Liu Yan, que era una bestia espiritual de nivel 3. Si bien el maestro bestia Zen no era un combatiente, Xiao Feng estaba seguro de que su colmillo umbral, que poseía una afinidad innata por el ki de oscuridad, era más que capaz de causarles daño a ambos. La conexión que se forjó fue como un rayo. Si hubiera pasado otra hora, Xiao Feng estaba seguro de que la habría perdido. En cambio, la agarró y la sostuvo como si su vida dependiera de ello. Xiao Feng jadeó mientras sus ojos estaban prácticamente abiertos. De vuelta en el mundo real, los ojos de Xiao Feng también se abrieron de golpe. Ignoró la mirada curiosa del maestro de las bestias Zen mientras giraba la cabeza de izquierda a derecha. En el espacio de su alma, las imágenes que capturaron sus ojos fueron pintadas sobre los cuidados jardines de su campus universitario, incluida una representación realista del maestro bestia Zen, junto con todas las demás bestias espirituales que habían entrado en su línea de visión. ¿Ya te rindas?, preguntó el maestro bestia Zen, con una expresión jovial que no lograba ocultar el amargo dejo de decepción en su tono. Xiao Feng miró con calma a la mirada del maestro de las bestias. Luego, con un movimiento fluido, llamó a cada rastro de ki que fluía a través de sus meridianos antes de tirar. En un movimiento fluido, lo devolvió a su Gantian casi sin resistencia. No había nada extraordinario en la acción que acababa de realizar. Retirar el ki de uno a su Gantian era esencial para cualquier tarea que requiriera sigilo, a menos que uno quisiera transmitir su ubicación a todos los cultivadores cercanos. Pero la gran velocidad que tenía Xiao Feng lo logró. Los ojos del maestro de las bestias se abrieron con incredulidad. Capítulo 69. El mástil. Quiero probar algo, dijo Xiao Feng en el espacio del alma, mientras su cuerpo reflejaba su discurso en el mundo real. ¿Qué pasa?, preguntó el maestro bestia Zen, con un tono de emoción en su voz que quedó en gran parte sepultado por la incredulidad que reflejaba. Un ejercicio de combate, respondió Xiao Feng. Si asumes el papel de atacante, yo me comprometeré a defender. Sé que no eres un cultivador marcial, pero esta es la forma más rápida en que puedo evaluar mis capacidades, explicó. ¿Sabes por qué uso un bastón?, preguntó el maestro de las bestias Zen, antes de golpear el denso bastón de madera contra el suelo una sola vez para dejarle clara la pregunta. Es ideal para la autodefensa si eres un cultivador de viento, respondió Xiao Feng después de un momento, su expresión pensativa mientras observaba a su predecesor sacudir la cabeza en el espacio del alma. De hecho, soy un cultivador de viento, respondió el maestro de las bestias Zen. Pero esa no es la razón por la que manejo un bastón. Déjame hacerte una pregunta a tu vez. ¿Qué es un cultivador marcial?, preguntó el maestro de las bestias Zen, con un brillo travieso en su mirada mientras un poco de la sorpresa se desvanecía. Alguien que está entrenado para luchar contra los cultivadores del camino demoníaco. Xiao Feng eligió responder con una respuesta que su predecesor habría dado, aún sin haber captado el punto que el maestro bestia Zen estaba tratando de plantear. Esa es una definición, asintió afirmativamente el maestro de las bestias Zen. Sin embargo, también es bastante limitada. Como habrás adivinado, no me gusta matar. A pesar de todas las atrocidades que el camino demoníaco ha cometido a lo largo de las décadas, aún no me han convencido de reemplazar mi bastón por una espada y alistarme en una guerra interminable. Sin embargo, no soy ajeno a la violencia, explicó, con una sonrisa maliciosa en los labios. El bastón, dijo Xiao Feng, mientras sus ojos se abrían ligeramente al reconocerlo. Lo usas para defenderte de las bestias espirituales sin matarlas. De hecho, dijo el maestro de las bestias Zen mientras plantaba el bastón frente a sí mismo, antes de adoptar una postura extraña que lo hacía inclinarse hacia adelante sobre su bastón mientras se balanceaba sobre las puntas de sus pies. Para ti, o más bien, para el entendimiento que has dejado sin expresar, la esencia de un cultivador marcial es simple. Un cultivador que ha sido entrenado para matar a otro es un cultivador marcial.
Según esa definición, estoy bastante lejos de eso. Sin embargo, tengo bastante experiencia en defenderme contra poderosas bestias espirituales y, como maestro de las bestias, siempre que escape sin daño a mi persona, es mi victoria. De vuelta en el espacio del alma, el predecesor de Xiao Fen tenía una expresión conflictiva en su rostro. Sé muy poco sobre las bestias espirituales, admitió con un suspiro. Creía que estaba entre los cultivadores de la base de la división marcial de más alto nivel, pero es alarmante lo débil que es mi base de conocimientos fuera de ella. Xiao Fen entendió el mensaje que el maestro de las bestias Zen estaba tratando de transmitir. Si el cultivo marcial era una disciplina que enseñaba a un cultivador a defenderse, entonces contentarse con solo saber cómo lidiar con una sola amenaza era un acto de arrogancia o de estupidez. Lo entiendo, dijo Xiao Fen al maestro de las bestias Zen. Los cultivadores del camino demoníaco están lejos de ser la única amenaza que existe. Limitar la definición de cultivo marcial a una sola amenaza sería dejarme expuesto a una multitud de otras. Si estás dispuesto, me gustaría intercambiar por una introducción a varias bestias espirituales de la región, preguntó con cautela, sin estar seguro de si el maestro de las bestias Zen estaría dispuesto a intercambiar conocimientos que tenía que haber adquirido a través de la experiencia de primera mano. Por un momento hubo silencio entre las dos partes, antes de que fuera interrumpido por una carcajada divertida. Sigue sorprendiéndome, admitió el maestro de las bestias Zen, con un tono cargado de intriga. Tu comportamiento no tiene nada que ver con el de ningún otro cultivador marcial que haya conocido. Aceptar con tanta facilidad una laguna en tus enseñanzas en lugar de intentar refutar mi afirmación es digno de admiración. Estoy dispuesto a cobrar por muchas cosas, pero el conocimiento que buscas no es una de ellas. Sería un gran maestro de las bestias si rechazara a quienes están dispuestos a aprender sobre mi oficio, sacudió la cabeza en tono de reproche. Gracias, Xiao Fen hizo una ligera reverencia, aunque solo fuera para ocultar la sorpresa en su rostro. No esperaba que el maestro de las bestias Zen fuera tan franco con sus valiosos conocimientos. Por cálidas que sonaran las palabras del maestro de las bestias, ambos sabían que no eran más que una obviedad. El conocimiento era la base del sistema de sectas y el predecesor de Xiao Fen había pagado un alto precio por el arte del viento fluyente junto con el acceso a los recursos de la secta del loto azul. De todos modos, no nos desviemos más, dijo el maestro de las bestias Zen, y su actitud jovial dio paso a una expresión sombría. ¿De verdad tocaste el alma?, preguntó, y su propio tono sonaba dudoso al plantear la pregunta. No estoy seguro, respondió Xiao Fen con calma. Sin la ayuda de su predecesor, no habría tenido forma de confirmar que era realmente su alma con la que estaba interactuando, e incluso su predecesor no podía decir con certeza qué capacidades y limitaciones tenía su espacio del alma. El maestro de las bestias Zen asintió con la cabeza antes de decir, entonces, seguiremos tu sugerencia. Limitaré mi ki de viento a la etapa inicial de establecimiento de la base para nuestro combate. Siéntete libre de usar ese artefacto tuyo para defenderte. ¿Estás seguro?, preguntó Xiao Fen, sonando un poco desconcertado. El tallador de viento era un artefacto de establecimiento de la base de la capa superior que le había sido entregado por el anciano Aoyun. No tienes por qué preocuparte por mí, respondió. Aunque asegúrate de limitarte a defenderte. Es posible que a Julián no le agrade una embestida salvaje contra mí. Xiao Fen se rió ante lo que pensó que era una broma. La expresión del maestro bestia Zen permaneció sombría. Bien, pensó Xiao Fen mientras su sonrisa se desvanecía y asentía para transmitir su comprensión. Un Bralfan intentará asesinarme si ataco a su humano vinculado. Porque pensé que eso era gracioso, otra vez. El combate continuará hasta que me digas que pare o te considere no apto para continuar, declaró el maestro bestia Zen, con un tono cortante y formal. Está bien, dijo Xiao Fen, antes de sacar su espada. Incluso desde dentro del espacio del alma, Xiao Fen estaba seguro de que su ritmo cardíaco se había acelerado mientras estudiaba la esbelta construcción de su espada plateada. Su mano izquierda compartía la carga de su derecha mientras se envolvía alrededor de su empuñadura de cristal translúcido. Podía sentir la resonancia entre el ki del viento en su gantian y la sintonización del viento del artefacto, llamándolo a liberar su potencial combinado. Supongo que es demasiado tarde para pedir una espada de madera, pensó Xiao Fen con ironía, sabiendo que nunca antes había blandido un artefacto. El maestro de las bestias Zen respondió a su pregunta girando el denso bastón de madera con una sola mano, de modo que apuntara en dirección a Xiao Fen. Su mano libre estabilizó el bastón, adoptando un agarre con las dos manos sobre él. Luego, el maestro de las bestias Zen pateó con las puntas de sus pies, su postura ya preparada para un impulso explosivo, y se movió con una agilidad que superó con creces todo lo que un hombre tan corpulento y musculoso debería haber sido capaz de hacer. ¡Oh, mierda! Capítulo 70. Impresionante. En el espacio del alma, Xiao Fen observó cómo el maestro bestia Zen avanzaba a una velocidad que alcanzaba los límites de lo que podía mantener a pesar de su promesa de limitar su fuerza a la etapa inicial de establecimiento de la base para su combate. O bien había pasado demasiado tiempo desde que Beastmaster Zen estaba en las primeras capas de la etapa de establecimiento de la base, o quería ponerlo a prueba. De todos modos, Xiao Fen no había asumido el desafío con la intención de decepcionar. Todas las formas del arte del viento fluyente estaban almacenadas en el banco de memoria que le había dejado su predecesor, pero solo había una forma que Xiao Fen no había practicado. Una forma que era precisamente la razón por la que le había pedido al maestro de las bestias Zen que lo atacara en su combate, una forma que él había hecho suya. Arte del viento que fluye. Cuarto grado, brisa danzante. Como había practicado antes, Xiao Fen dirigió su ki de viento para que girara alrededor de su espada, con la intención de formar espirales de viento que rechazarían el impulso del golpe de su oponente, solo para que casi perdiera el control en el primer paso. Sabía que Wincarvet era un artefacto de establecimiento de base de la capa pico, pero ni Xiao Fen ni su predecesor sabían realmente lo que significaba esa clasificación hasta que canalizó ki hacia él. Las propiedades de sintonización con el viento del artefacto le indicaron que su ki de viento se amplificaría, pero Xiao Fen no había esperado un aumento tan pronunciado en la efectividad bruta. Además, mientras estaba en su espacio del alma, el proceso de hacer que el ki de viento fluyera desde su dantian, pasando por dos puntos de acupuntura a través de sus meridianos antes de extenderse fuera de su cuerpo, fue perfecto, carente de la resistencia y la fuerza de voluntad habituales para dirigirlo. Controla tu ki. Concéntrate, ordenó su predecesor desde el espacio del alma, donde estaba esencialmente a su lado, sacando a Xiao Fen del asombro aturdido que sentía por su artefacto. Reforzó su voluntad sobre el ki del viento torrencial que deseaba arrasar hacia afuera y, para su sorpresa, este solo opuso una mínima resistencia. Espirales de viento comprimido envolvieron el filo de su espada, encerrándola en su interior. Una brisa fresca en un día sofocante. Un viento incapaz de causar daño, un viento que no corta pero que se niega a ser cortado. Xiao Fen recordó las palabras de su predecesor cuando estaba explicando la cuarta forma del arte del viento fluyente. Su mirada se dirigió a su oponente, al maestro de las bestias Zen, que lo atacaba con su bastón, que funcionaba como un ariete impulsado por el ki del viento. Si lo golpeaban, seguramente le dejarían uno o dos moretones. Xiao Fen colocó su espada para interceptar la base del bastón Zen del maestro de las bestias. Debería haber estado nervioso considerando que era su primer encuentro de combate con artefactos reales, pero el espacio del alma había creado una capa de separación de su cuerpo que le permitía pensar con claridad sin preocuparse. Su cuerpo obedeció la orden del alma en lo que parecía tiempo real, el límite entre pensamiento y acción era el más delgado que jamás había existido en el espacio del alma. Las espirales de viento que envolvían la espada de Xiao Fen chocaron con el bastón del maestro de las bestias Zen.
Por un momento, todo quedó en silencio mientras los dos vientos opuestos alcanzaban el equilibrio. Entonces, Xiao Feng comenzó a contraatacar el ataque del maestro de las bestias Zen con los dientes apretados. Los ojos del maestro de las bestias Zen se abrieron de par en par por la sorpresa cuando fue empujado hacia atrás por las espirales de ki de viento envueltas alrededor de la espada de Xiao Feng. Un momento después, el maestro bestia Zen se vio obligado a retirarse cuando la cuarta forma del arte del viento fluyente lo empujó hacia atrás unos pasos más. Fue un viento suave el que rechazó al maestro bestia Zen, uno que lo empujó hacia atrás en lugar de enviarlo violentamente lejos de Xiao Feng. Este último sería un resultado mucho más deseable en el campo de batalla, pero este era el propio Dao de Xiao Feng, nacido de una vida transcurrida en un mundo que estaba en gran medida en paz. Una vez más, el maestro de las bestias Zen atacó. Una vez más, Xiao Feng rechazó su intento. El combate continuó y el maestro de las bestias comenzó a emplear una técnica de bastón propia, que implicaba una serie de estocadas rápidas en rápida sucesión antes de retroceder y repetir los ataques en un ángulo diferente. La forma del bastón del maestro bestia Zen se estaba volviendo cada vez más impredecible a medida que avanzaba el combate y Xiao Feng había comenzado a sospechar que la única razón por la que podía seguir el ritmo era una percepción mejorada en el espacio del alma. A medida que Xiao Feng se cansaba de los ataques continuos además del gasto de ki de viento que se vio obligado a seguir, el maestro de bestias Zen se retiró abruptamente, sacándolo de su ritmo. Antes de que pudiera recuperarse, el maestro de bestias continuó con un fuerte empuje que estiró ambos brazos hasta el límite. Sorprendentemente, los esfuerzos de Xiao Feng para prepararse para la estocada fueron en vano, ya que el bastón golpeó el aire vacío a su derecha. En lugar de euforia, Xiao Feng solo sintió confusión. La única forma en que este combate fue posible era porque el maestro de las bestias Zen se estaba conteniendo con fuerza. No había forma de que fallara. Efectivamente, la estocada fallida solo preparó el terreno para un golpe amplio dirigido a su abdomen. Cierto, pensó Xiao Feng con ironía. Si no hubiera estado en el espacio de su alma, el único movimiento posible que podría hacer sería una parada apresurada. Ahora, sin embargo, Xiao Feng vio una apertura diferente que apenas podía aprovechar. Retrocedió apresuradamente, su cuerpo obedeció la orden mental con un retraso mínimo, esperando haber calculado correctamente mientras cambiaba a una postura de guardia alta, con su espada sostenida sobre su cabeza para que no interfiriera con la trayectoria del bastón. Xiao Feng apenas había logrado realizar la maniobra, un hecho que recordó cuando el extremo plano del bastón rozó su túnica. Justo cuando el bastón pasó junto a él, una sonrisa comenzó a dibujarse en las comisuras de sus labios mientras derribaba a Wincarver con un corte diagonal mientras mantenía la cuarta forma del arte del viento fluyente. El extremo más alejado del bastón ya estaba más alejado del centro de control del maestro bestia Zen, por lo que Xiao Feng no se sorprendió al verlo escaparse de su agarre y ser enviado a volar cuando su espada instalada en Wiki empujó el bastón en la dirección en la que su impulso ya fluía. El maestro bestia Zen se quedó allí con una mirada en blanco, tan aturdido como desarmado. Final del capítulo 70.